armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Himmler había leído un popular poema romántico titulado En el abedul, basado en una antigua profecía alemana sobre una poderosa batalla que un día enfrentaría a Oriente y Occidente y que teñiría de sangre el Rin. Aquel legendario campo de batalla le parecía el lugar ideal para la fortaleza de las SS, pero la profecía apenas daba indicios que permitieran determinar su emplazamiento. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo al castillo de Himmler, Belbesburg. Bueno, o como se diga en alemán, ya nos lo dirá Dani, cómo se pronuncia perfectamente este término en alemán. Vamos a hablar de un lugar mítico, lleno de misterios, enigmas y muchas más cosas, o todo un poco de marketing que ayuda también a que las cosas sean más interesantes. Vamos a viajar en el tiempo, pero también podemos hacer un viaje algún día a ese castillo. Vamos a hablar de la fortaleza de las SS, donde los caballeros del nuevo orden se entrenarían para ser la élite que dominaría el mundo. Pero bueno, eso ya es otra historia que creo que por ahora no se cumplió. Si os gusta este programa, al final darle a un me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Y también, si sois habituales, podemos tomar un café juntos en el salón de la chimenea del castillo y disfrutar juntos de nuestras historias habladas. Ya sabéis, en patreon.com, en PayPal y también en Bizum, en el teléfono que aparece en pantalla y en la descripción de los programas. Ya no os molesto más y comenzamos este viaje con nuestro amigo Dani. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola Francisco, buenas noches a ti y a todos los seguidores del canal. Cada vez más, cada vez más. Cada vez que viene somos más. Bien, la primera vez éramos poquinos, después fuimos creciendo. Hicimos ya programas sobre el cruce del río Volkhov, hicimos sobre Stalingrado, hicimos también sobre las águilas, alas azules, ¿no? Águilas azules de la División Azul y alguno más que se me olvida del tema de la Segunda Guerra Mundial, que es tu fuerte, y con tus novelas, por ejemplo, este libro de soldados, hazañas y batallas, en el que vas contando distintas historias, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y también, el que quiera ver más, pues tienes más libros que en el enlace que pongo en la descripción o en la librería favorita vuestra preguntáis, quiero libros de Daniel Ortega, y ya los buscarán y encontrarán. Pues Dani, volvemos a hablar, teníamos ahí ya una cita de hace tiempo para hablar sobre un tema cualquiera y me dijiste, Paco, ando muy liado, pero tengo mucha información, ¿no? De un castillo que conocí en mis viajes, ¿no? De investigación para escribir a Alemania, ¿no? Ya me acuerdo en qué tema habíamos hablado un poco así. Fue en el que hicimos sobre Berlín, sobre la batalla de Berlín, que quedamos pendientes de hacer uno de los combates urbanos en Berlín y hacer más. Ahí ya habíamos quedado, es verdad, justo. Pues vamos a hablar de algo que es lleno de misterio. Este libro que tengo aquí, a ver, déjame taparlo, no, este se puede mostrar.
Magia, ocultismo y sociedades secretas en el Tercer Reich, que es de otro autor. Habla también de tu castillo, es justo lo que leí, está publicado por Almuzara de los libros, y muchos más que hay por ahí, que tratan este castillo, ¿no? Como un lugar mítico, ¿no? Esa sala de los caballeros, casi una sala redonda, ¿no? Como una mesa redonda, parecido a la artúrica, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos a hablar hoy yo creo que de un escenario que es insoslayable cuando hablamos del Tercer Reich y del tema del ocultismo, ¿no? De que tanta ficción tenía. Por ejemplo, ni más ni menos que Himmler, el Reichsführer de las SS. Hoy seguramente que alguno se va a sorprender porque vamos a tumbar un montón de mitos y ya sabes que a mí me gusta cuando estoy documentando algún libro, como fue el caso de Soldados, Hazañas y Batallas, que ya se publicó hace unos cuantos años, pero es uno de estos primeros tomos que voy a dedicar a hacer una divulgación histórica para que el público general pues que se pueda hacer una pequeña idea de lo que ocurrió en diferentes escenarios, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los escenarios que trato en este libro los he visitado personalmente. Y, por ejemplo, hoy vamos a hablar ni más ni menos que de un escenario que se puede palpar y que se puede respirar historia cuando tú vas por aquellos escenarios que vamos a narrar con la mayor fidelidad posible hoy, que es ni más ni menos que Bebelsburg, una localidad bastante pequeñita para lo que es, pues bueno, entendamos una zona cercana a... Vamos a ir desgranándolo todo al detalle, ¿de acuerdo? Pero para ubicarnos un poco vamos a situarnos en la zona de Colonia, tirando hacia el este, ¿vale? Hacia el centro de Alemania, a menos de 2 horas en coche, a 160, 170 kilómetros, que me acuerdo que recorrí en vehículo, vamos, en un suspiro. O sea, no te das cuenta de que tardas prácticamente... Hombre, claro, irías por la autopista sin límite de velocidad, claro. Correcto, que ni te das cuenta. Es lo bueno, ¿no? Que tienen algunas carreteras de Alemania, que puedes ir a todo lo que da. Entonces, bueno, es una dirección fácil, es coger Colonia, dirección Paderborn y prácticamente en un par de horitas te has plantado ahí. Entonces, algo interesantísimo que yo recomiendo a todos los que nos estén escuchando hoy. Yo les recomiendo que cuando vayan a visitar este escenario, bueno, lógicamente muchos de los que nos están escuchando ahora ya conocerán, al menos les sonará el nombre de Himmler, les sonará el escenario de Bebelsburg y demás, pero que bueno, que intenten tener alguna pequeña noción porque se van a quedar sorprendidos de la cantidad, y esto os lo voy a ofrecer con datos, la cantidad de absurdeces que se han publicado, tanto a nivel literario como en documentales, películas, etcétera, etcétera, incluso en videojuegos. Para que os hagáis una idea, yo cuando voy a estos sitios, pues lógicamente vas en calidad de investigador y tienes acceso a mucha información y esta información no la maneja cualquiera. Estamos hablando de que en Bebelsburg en concreto, tanto Kirsten, que es la directora del complejo de Bebelsburg del museo, como su ayudante Marcus, son dos de las personas que más saben de Bebelsburg actualmente en el mundo, que se dice pronto. He tenido la fortuna de entrevistarles en varias ocasiones y la verdad que me han dejado total acceso a tanto documentación como cartografía como el propio castillo, ¿vale? Iremos desgranando un poquito lo que fue una de las tantas estancias que he estado por allí y la verdad que a cada cual más sorprendente. Pero bueno, de momento queda ahí, ¿no? Patente ese interés que tenía por visitar uno de tantos escenarios relacionados con la Segunda Guerra Mundial y en este caso, pues bueno, desde el año 34, que es cuando se data la presencia de las SS de Himmler en la ciudad de Bebelsburg. Una ciudad, insisto, muy pequeñita, de alrededor de 2.000 personas, pero muy pintoresca y bastante bonita y digna de ver, aunque sea de pasada, si alguien va por la zona de Paderborn. Esta fortaleza, ¿no? Que lo que se ve así a simple vista actualmente tiene pinta, ¿no? De fortaleza del siglo XVI, ¿no? Así, tipo renacentista, ¿no? Sin saber mucho, un poco me recuerda a esos castillos de esa época, más o menos. Puede decir que esté reconstruido completamente y seguiremos viendo. Pero lo más llamativo que tiene, cuando ya después hablemos un poco de ella, es esa forma triangular, ¿no? Que tiene. Eso le daría parte del encanto misterioso. Sí, tú que conoces perfectamente la época renacentista, también Edad Media, todos los castillos, o bueno, no todos, pero bueno, la gran mayoría tienen esa planta cuadrangular, rectangular. Luego si vamos avanzando, ¿no? Con el paso del tiempo, pues bueno, otras formas un tanto distintas, pero es que
yo de verdad he visitado muchos castillos y la verdad que este sorprende lo primero, porque parece que era una super fortaleza y para nada, es un castillo realmente pequeñito, o sea, ¿no? En comparación con otros que podemos tener, por ejemplo, en España. Y la verdad que te llama la atención porque la planta es triangular, está aprovechando cada milímetro cuadrado de la orografía del terreno. Estamos hablando de que encumbra una colina, una de las pocas colinas, dicho sea de paso, que existen en la zona de Bebelsburg, y domina todo el área de Bebelsburg hacia Paderborn. Sí que es cierto que hay mucha zona boscosa y, como bien sabes, pues bueno, en todas las esplanadas entre esta colina y los bosques que distan a varios kilómetros incluso de Bebelsburg, se domina a la perfección. Y tú bien sabes, Francisco, la importancia que tenía en aquella época dominar el terreno para defenderte de posibles ataques enemigos, ¿no? Fíjate que lo curioso de esta Y fortaleza... yo creo que una cosa, Sí. Dani, te interrumpo, pero en su época seguro que esos árboles no estaban ahí. En la época que era Correcto. fortaleza militar, esto estaba cortado para ver al enemigo llegar. Esto es Correcto. algo que queda muy bonito, pero no. Correcto, exactamente. Es algo que me comentaron además precisamente los expertos, ¿no? Que comentaba antes tanto Kirsten, como la directora del complejo de Bebelsburg, como su mano derecha Marcus, ¿no? Sí que es cierto que hay algunos bosques que bueno, pues se han ido repoblando, digamos que han vuelto a su época más esplendorosa, porque eso en cierta época, pues te estoy hablando del siglo IX, que es cuando se tiene constancia de que ya se establece ahí una fortaleza. Lógicamente, pues muchos bosques en los alrededores fueron literalmente talados, pues para tener un mayor dominio de la zona, y muchos de esos bosques se terminaron convirtiendo en tierras de labranza, que por cierto hoy en día sigue teniendo una importancia bastante notoria el tema de la agricultura en el área de Bebelsburg, pero sí que es cierto que con el transcurso de los años, pues bueno, a partir de ese siglo IX, siglo X, ya nos metemos, como muy bien anticipabas, en el siglo XVI, siglo XVII, y es cuando ya tenemos esa, digamos, presencia del castillo como tal, esa construcción que hoy podemos atestiguar. Sí que es cierto que en muchas fotografías que vamos a ir viendo a lo largo de esta noche, veréis que lo que es la cubierta exterior del castillo ha desaparecido. Es decir, está, digamos, revestido de piedra y es piedra desnuda lo que estamos viendo. Bueno, pues ese no era su aspecto original, ¿de acuerdo? Lo digo porque Himmler, pues bueno, era un gran apasionado del tema de los castillos medievales, pues piedra vista, piedra desnuda, etcétera. Entonces lo que hicieron es que todo el revestimiento que había por fuera literalmente se lo cargaron en una de las remodelaciones. Y hoy en día, yo recuerdo que la primera visita que hice al complejo fue allá por 2015, la piedra estaba todavía vista, estaba totalmente desnuda, y en una siguiente visita, que ya digo, una de tantas, allá por 2018, si mal no recuerdo, es cuando empezaron las obras para volver a revestir una de las fachadas al menos, para que quedase, digamos, con el aspecto original que tenía en el siglo Esto hay que XVI, ¿no? recordarlo claramente, que todos los edificios de la Edad Media estaban encalados o cementados y pintados, es decir, no se veía la piedra. Eso es algo que pasó en el siglo XIX, en el romanticismo, en una interpretación extraña, concluyeron que era todo piedra vista, ¿no? Y después también por temas presupuestarios, era más barato llegar a quitar toda la pintura que encalar, ¿no? Que cada año tener que pintar, y por eso los castillos empezaron y las catedrales a ser quitada la piedra, o sea, vista a piedra vista, y en ese tono gótico, ¿no? Que nos recuerda casi al término gótico, como gótico despectivo oscuro, ¿no? Cuando la realidad todo era blanco, amarillo, con colores vistosos. Las catedrales podían tener todos los colores que quieras llamar horteras, ¿no? Un rojo fuerte, un azul fuerte, todas las esculturas pintadas, porque eso era lo que marcaba el poder, ¿no? Es decir, tú no buscabas camuflarte entre las montañas, tú no hacías un castillo para que no se viese, no, tenía que verse a kilómetros, porque era un símbolo de poder, ¿no? Y eso es algo que se malinterpretó en el siglo XIX y todavía vivimos un poco con eso, ¿no? Las películas que quieren hacer medieval todo ponen a piedra vista, ¿no? No, los reales que serían llamativos, o blanco, o como las casas aquí de Asturias, que son de los pueblos, que son de todos los colores del arco iris, ¿no? Pues algo así.
Qué bueno. Pues sí, esta es un poco la tendencia que tienen hoy en día en el complejo de Wewelsburg, de por lo menos yo lo que hablé con ellos es que al menos una de las fachadas, por lo menos la fachada sur, sí que la querían, digamos, retornar a su época original. Y la verdad que lo estaban dejando bastante curioso. Lo que pasa es que nos llama mucho la atención porque, claro, en la época del Tercer Reich todo era piedra desnuda, entonces te choca, ¿no? Yo me recuerdo esa segunda visita ya en profundidad que hice, que ya incluso me alojé varios días en las diversas estancias que he estado allí, me he alojado en el castillo, esto también cabe reseñarlo, lo iremos comentando luego a lo largo del programa, pero recuerdo que en esa segunda visita en el 18 me llamó poderosamente la atención, digo, ¿pero qué están haciendo? Bueno, pues tenían ahí todo el andamiaje preparado y estaban luciendo una vez más una de esas fachadas para recuperar el aspecto original. La verdad No, que, es bueno, que, tienen ahí trabajo para rato, ¿eh? iba a poner el castillo de Salzburgo, una foto, para Ujú, que se veáis un poco el efecto de ese encalado, que era el típico de los castillos de Centro Europa. Que hay ujú, muchos, ¿eh? Es decir, cuando se viaja por Europa se ven todavía muchos con ese encalado, ¿no? Pero aquí ujú, os voy a poner el de Salzburgo, no es este, si alguien se asusta, pero se ve cómo está encalado todo de blanco porque el objetivo era que se viese la ujú, muestra del poder, ¿no? De hecho, algo que en España hay algunos, pocos, y generó polémica porque la gente, claro, no sabe, es España solía pintar sus fortalezas de un amarillo, claro, un amarillo que se llamaba el amarillo español, de hecho. ujú, Y yo estuve hace poco en Huelva en una fortaleza que la pintaron toda de amarillo. El amarillo ujú. ese, era justo el amarillo que en América las fortalezas españolas todavía conservan. Por lo tanto, no es algo raro. Es decir, el que quiere hacer una rehabilitación tiene que hacer esto, no es Ujú. dejar la piedra vista. Pues volvemos ya después de esa crítica a las rehabilitaciones. Bueno, que siempre, yo creo que es más que acertada, Francisco, porque muchas veces, pues hombre, la historia, pues como hemos visto, ¿no? La han retocado, la han manipulado, a veces por error, a veces por voluntad, ¿no? Pero cabe citar bueno, que lo que va a ver cualquier visitante al complejo de Wewelsburg hoy en día, pues es mitad piedra vista, mitad ese recubierto original efectivamente del siglo XVI, ¿no? La verdad que es una fortaleza que yo recuerdo que, bueno, lo primero que va a llamar la atención a cualquiera es que vas a llegar a una especie de plaza, ¿vale? Donde hay una pequeña iglesia católica y es una pequeña plaza que tiene ese toque medieval, ¿de acuerdo? Que vamos a ver con muros, con suelo adoquinado, bueno, tienes, la verdad que para mí un escenario incomparable, ¿de acuerdo? Entonces, el castillo va a estar en esa parte más alta junto con una pequeña iglesia, insisto, que es de religión católica, porque luego en la parte más, digamos, hacia el noreste de lo que es el pueblo hay una pequeña iglesia que luego veremos en base a qué se construyó, que es protestante, ¿vale? Es decir, Ujú. que comulgan las dos religiones, nunca han tenido un problema. De hecho, la tradición que hay allí, por lo que yo pude hablar con algunos habitantes de Wewelsburg, no han tenido ningún problema a la hora de convivir, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, imágenes en Google Earth que estás poniendo ahora, Francisco, se ve perfectamente la pequeña iglesia y el castillo, ¿no? Y es una pequeña plaza donde se construyó ex profeso un edificio anexo, que es donde está hoy el museo principal del complejo de Wewelsburg, que nos da un poquito una pista de lo que pudo llegar a ser aquel gran complejo, ¿no? Ujú. Ese pequeño edificio que está, digamos, un poquito en el extremo este de la plaza, eh, es lo que ellos entendían como la casa del cuerpo de guardia, ¿vale? Es decir, ahí es Ujú. donde había una especie de guarnición de las SS junto con el capitán que estaba al mando, el oficial que estaba al mando del complejo de Wewelsburg. Cabe reseñar esto porque uno de los mitos que más se han divulgado sobre el tema de Wewelsburg es que allí había, pues bueno, casi una división protegiendo aquello y todos super soldados, cuidado, ¿eh? No, Sí, bueno, sí, sí, de 1,90 m. correcto. Entonces, bueno, allí estamos viendo ahora este edificio anexo, ya digo que es donde estaba alojado parte del cuerpo de guardia y tal. Bueno, pues nos va a llamar mucho la atención, pues que es una construcción, la verdad que bastante trabajada, tanto por dentro como por fuera. Es una construcción que tenía su propio sótano con bodega, sala de esgrima. Es decir, que estaba más o menos hecha a todo trapo, que podemos decir hoy a todo lujo, y que albergaba a gran de Wewelsburg. Ujú. ¿Por qué digo a gran parte? Porque muchos de los oficiales que estaban sirviendo allí
digamos que se construyeron una especie de pequeñas villas o casas junto a la carretera principal, ¿vale? Entonces, estas casas, de acuerdo, que están un poquito, insisto, ya tirando hacia la periferia, estarían ocupadas por oficiales, la mayoría de pues, algún teniente, otros capitanes, alféreces, etcétera, ¿no? Bueno, que tendríamos hoy dentro de lo que es la nomenclatura de nuestro ejército, ¿de acuerdo? Pero todo esto traducido a los rangos de las SS, que no pronuncio porque si no nos vamos a volver aquí todos locos. Son bastante raros, además. Exacto. Luego tenemos también que tener muy presente que otros integrantes del cuerpo de guardia vivían en barracones, pues bueno, una serie de alojamientos pues ya un poquito más, digamos, espartanos, ¿de acuerdo? Pero ese edificio es interesante que todo el mundo lo tenga claro porque era también una especie de punto de control de acceso al castillo, ¿de acuerdo? Nadie, insisto, nadie que no fuese autorizado expresamente por las SS, ¿de acuerdo?, podría tener acceso al castillo. De hecho, el único personal de servicio que tenía acceso al castillo de Bebelsburg era el contratado por las SS y, a ser posible, del propio pueblo. ¿De acuerdo? Luego, porque tuve el placer de entrevistar a varios pobladores de Bebelsburg e incluso a alguno de ellos, pues sus ancestros trabajaron dentro. ¿De acuerdo? Te puedes imaginar las joyas que tenían por casa. Joyas históricas, quiero decir. Y ninguno simpatizaba, eran todos obligados. Claro, esto es otra cosa que también es interesante. Esto, imaginemos a Himmler, que está recorriendo media Alemania, norte, sur, este, oeste, con una especie de asesor que se llamaba Karl Maria Willigut, que se hacía llamar Weistor, como Thor el Sabio. Bueno, esto también es un tío que, pues bueno, estaba muy influenciado, ¿no?, por el tema del esoterismo, el ocultismo, las tradiciones germánicas, ¿de acuerdo? Y era como una especie de consultor esotérico del propio Himmler. De hecho, le vemos en varias fotografías acompañado por Karl Maria Willigut. Este asesor, digamos que fue con él buscando una especie de castillo que fuese como lo han tildado por ahí una especie del Vaticano de las SS, ¿de acuerdo? Pero bueno, ni mucho menos. Lo que ellos buscaban, en concreto, en estos castillos que iban sondeando, era montar una especie de escuela de líderes del mañana. Es decir, como una Nápola. La Nápola, pero, que lo iba a decir yo ese término, justo. Exacto, pero un nivel ya superior. ¿De acuerdo? Digamos el máster, ¿no? El máster ya. El máster, correcto, ya el grado superior, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, Bebelsburg, pues bueno, es uno de esos tantos castillos que visitan. ¿Qué ocurre? Que, pues bueno, Himmler va visitando diversas localizaciones, intenta negociar con los propietarios del castillo de turno, incluso con los municipios que eran propiedad o propietarios de esos castillos, y bueno, pues las negociaciones no fructifican hasta que llegan al mes de noviembre de 1933, cuando aterrizan allí en Bebelsburg y, bueno, de alguna forma, este asesor le dice, oye, ¿tú sabes en qué sitio estamos? Y bueno, le empieza a vender una película, a contar una especie de fábula que, digamos que cerca de allí ocurrió una gran batalla que tú conoces, que es la del bosque de Teutoburgo, que Arminio vence a las legiones romanas, etcétera. Y bueno, pues que esto iba a ser lo mismo, pero que una suerte de ejércitos del Tercer Reich iban a... esto, fíjate, en el año 33, es decir, que todavía no se había dado comienzo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues él decía que de alguna forma se iba a derrotar en las inmediaciones a las hordas asiáticas, a los ejércitos que procedían del este llegado el momento, ¿no? Pues ya habían avanzado, ya han pasado Berlín y todo ya. El tío del 33 ya vio el futuro, ¿no? Pero lo que pasa que el tema es que, bueno, que de alguna forma, pues bueno, él le quiso vender esta película, ¿no? Lo curioso es que en este caso Himmler, pues bueno, se cree al 100% esta versión y corre directamente. Mira, nos está diciendo aquí un seguidor del programa, poliadicto, que es Puerta Blanca Weistor. No, es Weistor con Thor, ¿de acuerdo? Esto además lo recalcaron muchísimo en el castillo de Bebelsburg, que este tío se creía pues como una especie de heredero de los dioses, ¿no? Por eso se llamaba Weistor, no de blanco, sino Thor el sabio, ¿vale? Que suena parecido, pero no es lo mismo. Entonces, le vende esta versión, Himmler se lo cree y digamos que esto es algo que me han contado a mí, insisto, tanto Kirsten como Marcus, los expertos que te comento que dirigen todo el complejo. De una forma un tanto coaccionadora, con el distrito de Paderborn, que es al que pertenece Bebelsburg, directamente lo que dicen, mira,
queremos este castillo sí o sí, nos va a dar igual lo que digáis. ¿Regalado o comprado por poco? Elegís. Pues lo que hicieron al final fue una fórmula intermedia. No hubo una cesión, pero tampoco una compra. Lo que hicieron fue firmar un contrato de arrendamiento por la módica cifra de un Reichsmark al año durante un siglo. Ese fue el contrato que firmaron. Es algo realmente curioso, ¿no? Cómo se hacen con el castillo. Bueno, te puedes imaginar que bueno, esta forma de apropiarse, pues bueno, es una fórmula que a muchos les llama la atención porque piensan que, bueno, Hitler va allí y se apropia de ello. Bueno, pues sí, pero de esta forma un tanto subrepticia. Pero claro, Himmler tenía en la cabeza un plano, ¿de acuerdo? Que si quieres lo podemos poner para que la audiencia lo vea. ¿Este de los círculos concéntricos? Correcto, vale. Eso es. De alguna forma, este castillo va a ser el epicentro de lo que va a ser el megacomplejo de las SS y de esa escuela de líderes del mañana, que iremos luego desglosando poco a poco, ¿vale? Para que se haga una idea la gente de la dimensión pelotazo inmobiliario iba a hacer. Efectivamente, un pelotazo inmobiliario. Y claro, para que se haga una idea la importancia que tenía para Himmler este proyecto es que ellos, si os fijáis, tenemos ahí como una especie de triangulito en una punta de lanza y un montón de círculos concéntricos, ¿vale? Bueno, pues para Himmler, ese castillito, fijaros, es una parte más de todo el engranaje que iba a ser ese megacomplejo. Esto implicaba que tenían que expropiar terrenos a los habitantes de Wewelsburg, derribar edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte, solo se quedó en el castillo y poco más, ¿vale? Veremos que hay algunos edificios como una casa del pueblo, una especie de cervecería, etcétera, etcétera, que bueno, casas que se hicieron para los oficiales, una villa para el propio arquitecto, Bartels, que le describiremos a continuación, para que él tuviese su vivienda allí mientras supervisaba el proyecto, ¿no? Pero fijaros, esto tenía un diámetro de casi 2 kilómetros de extensión. O sea, para que os hagáis una idea del megacomplejo que querían montar aquí, ¿vale? Todo esto, lógicamente, no se puede hacer así por ciencia infusa, ¿no? Necesitas una inversión. Entonces, lo que hace Himmler es que funda una especie de asociación, ¿vale? De un nombre, insisto, larguísimo, ¿vale? Que básicamente lo que él hace es recaudar fondos a través de, pues bueno, de una serie de donaciones, de préstamos muy favorables, ¿vale? Es decir, que él lo que necesita, pues bueno, es una inyección de financiación importante, ¿vale? Insisto, funda una especie de asociación y ahí la gente va aportando unas cantidades exorbitantes. El proyecto en sí, solo la rehabilitación del castillo le costó 15 millones de Reichsmark, ¿de acuerdo? Y esto, insisto, he tenido yo ahí acceso a esa información en el propio castillo gracias a Kirsten y Marcus. O sea, y esto era solo la punta del iceberg. O sea, imaginaros la cantidad de dinero que se tenía que haber invertido, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, insisto, el proyecto no se llevó a término al 100%, lógicamente, pero esta pequeña parte, pues ahí lo tenemos claro, la cifra, ¿no? Que son 15 millones de Reichsmark. Una pregunta, antes de seguir con... Sí. Es que cuando me hablabas de toda esta búsqueda y del sitio con un carácter simbólico también, me recuerda la Enerverbe, ¿no? Que tengo un programa sobre ellos, ¿no? Que eran tantos departamentos que algunos se dedicaban a cosas de energía nuclear y otras cosas muy raras, ¿no? Pero también arqueología y cosas muy similares a lo que estamos tratando aquí. ¿Tuvo vinculación con este departamento de las SS? Claro, aquí el tema iba aparte, era independiente. Quiero decir, a ver, lógicamente, pues a lo mejor podía tener alguna pequeña relación con la Nenerve, por supuesto, pero ¿qué es lo que primaba en este futuro centro de líderes del mañana? Bueno, pues aquí Himmler se preocupó mucho de llevar a varios expertos en materias pues tan dispares como antropología, genealogía, historia, arqueología, agricultura, o sea, de todos los temas que os podéis imaginar. Pues entonces estaba la Nenerve porque tenía esos departamentos. De hecho, tenía hasta uno para volver a reforestar Alemania con los árboles de la época germánica, con los animales de la época germánica. Entonces, bueno, yo me veo en esa escuela, hay una granja escuela de uros y bisontes. Correcto. De hecho, uno de los oficiales que lleva allí fue curioso porque, bueno, ya tengo 300.000 anécdotas que nos he visitado este sitio varias veces y he hecho tantas entrevistas que tendríamos aquí material para toda la noche, ¿no? Pero bueno, una de las anécdotas más divertidas que recuerdo que me comentaron
tanto Kirsten como Marcus. Claro, yo cuando fui un poco pues con la información que yo disponía, pues yo sabía que allí se habían profundizado en varias disciplinas, ¿no? Lógicamente, algo que les interesaba a ellos pues era justificar que ese proyecto tenía una viabilidad, ¿no? Por eso llevan allí a tantos oficiales para tantas disciplinas. De hecho, una de las alas, el ala noreste, estaba dedicado pues eso, a tener allí dependencias para hacer estas investigaciones y demás. Luego, en la esquina, digamos ya suroeste, es donde estaba una torre, una de las 3 torres, una pequeñita, que es donde estaban las dependencias de Himmler, también de sus familiares cuando iban por allí. Y bueno, el resto, insisto, era alojamiento y básicamente para hacer estas investigaciones. Pero había uno de estos oficiales que, claro, imagínate cuando estalla la guerra en el año 39, pero cuando empieza la guerra con Rusia en el 41, hay uno de estos oficiales que se salva de ir al frente del este porque inicia una especie de, digamos, investigación arqueológica en las inmediaciones. El tío tiene tanta potra que empieza a encontrar cosas y evita ir al frente gracias a que constantemente aporta nuevas piezas para una colección, un pequeño museo que le iba montando allí a Himmler. O sea, se libró de milagro este arqueólogo concreto. Encontró un tesoro. Claro, tú piensas que este edificio, antes de, digamos, ser tomado por las SS, de alguna forma era una especie de albergue, había servido para albergar a parte del clero de la zona, pero bueno, con el transcurso de los siglos terminó siendo un albergue, una especie de museo. Insisto, antes del año 33 había un museo para, pues bueno, de los oficios medievales, de las forjas que se prodigaban por aquella zona y demás. Y recuerdo que cuando hablaba yo tanto con Kirsten como Marcus, digo, joder, qué curioso, ¿no? Que después de la ocupación norteamericana, pues bueno, que el castillo había estado prácticamente en ruinas, pues ya de cara a los años 70, años 80 y tal, se hicieron una serie de remodelaciones y ahora el castillo ha vuelto a ser lo que era, un albergue. Que, a ver, hay una zona, digamos, de uso común para cualquier visitante y luego sí que tienen varias, digamos, en la zona noble, entre comillas, sí que tienen una especie de suites, entre comillas, para, pues eso, para invitados, investigadores, pues como fue mi caso, ¿no? Que me alojaron allí. ¿Te alojaron? Sí. Pasé, bueno, de hecho, en una de las estancias, en 2015, que es la primera vez que fui, en el castillo solamente estábamos alojados 2 personas. Yo recuerdo que pasé una noche entera yo solo en el castillo. Ya la siguiente noche ya sí que apareció otra persona que era una investigadora de Estados Unidos, ya una señora de edad respetable, me acuerdo, y en días sucesivos empezó a llegar más gente, ¿no? Te hablo de esto que era un mes de agosto, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese castillo, a día de hoy, lo mismo que se hacía en décadas anteriores, existe cada 2 años una especie de celebración folclórica, es decir, una serie de, pues bueno, de desfiles, digamos, de ritos de alguna forma folclóricos de la tradición de la zona y bueno, ahí te puedes imaginar, hacen varias jornadas de convivencia, el pueblo literalmente se peta de gente pues vestidos con trajes tradicionales, hacen pues allí sus comilonas, etcétera, ¿no? Y también se siguen haciendo muchas competiciones deportivas. De hecho, hay un gimnasio, ¿no? Una sala de competición en la propia Torre Norte, ¿no? Que es la grande, ¿no? La que más nos llama la atención. Pero sí, este castillo ha recuperado toda la funcionalidad que tenía antes del año 33. O sea que es uno de los éxitos que digamos que más contentos tienen al personal actual de Wewelsburg, ¿no? Que han recuperado esa tradición que tenía el castillo. Lógicamente, pues bueno, cualquier visitante que puede ir por allí, lo que era el antiguo cuerpo de guardia, en ese edificio, insisto, más modesto que está construido justo al lado, ahí tenemos un museo completo, un centro de interpretación de lo que fue Wewelsburg y digamos también de la parte más oscura, ¿no? Que nos habla de los presos que estuvieron trabajando para esta reforma, porque claro, sí. Hoy vemos, más obra, cuanto más bata, mejor, ¿no? Correcto. Bueno, fijaros la entidad del proyecto bueno, luego hablaremos un poco de las preguntas que nos está haciendo la audiencia de rituales satánicos, misas negras, todo esto que vamos a tumbar varios mitos. Sí. Bueno, vamos a ver un poquito cómo termina remodelándose el castillo. Bueno, pensad que para esto se necesitaba una masa ingente de trabajadores, ¿vale? Estamos hablando de un castillo que no siendo excesivamente grande, pero bueno, tiene un tamaño considerable. Montan justo al lado, bueno, no precisamente al lado, pero bueno, en el perímetro ya exterior del pueblo, ¿vale? Pegando al pueblo, prácticamente andando pues sería 1,5 kilómetros, 2 kilómetros no llega, lo recorrí 30 veces el camino,
un pequeño campo de concentración, tal vez uno de los más pequeños de toda Alemania, que se llamaba Niederhagen. En este campo de concentración, con capacidad, pues a lo mejor en épocas de mayor esplendor, pues 500 personas, 600, poquito dependiendo, ¿no?, de la fase de la guerra, aquí se congregaron a muchos presos por temas religiosos. Es decir, que casi la gran mayoría de la población reclusa eran testigos de Jehová. La gran mayoría de los reclusos, ¿de acuerdo? Sí que hubo algún disidente, pues, de la zona, ¿no?, que por no trasladarlo al otro lado, pues lo metían ahí, y ya con el transcurso de la guerra sí que metieron algún preso de, pues eso, del Ejército Rojo, de combatientes del Frente del Este, ¿no? Pero la gran mayoría, lo que tiene que quedar claro hoy es que la masa mayoritaria de presos eran testigos de Jehová. Circunstancia que digamos que me llamó también mucho la atención porque los habitantes de Bebelsburg, fijaros, en las elecciones de los años 30, el Partido Nacional Socialista aquí no llega ni a un tercio de los votos, y ahí están las actas, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, Sí, esos sí, sí. resultados yo he podido verlos. Entonces, no llegan ni siquiera a un tercio, ¿no? De hecho, de todas las familias que habitaban entonces en Bebelsburg, solamente dos, digamos, que se creen el tema del Lebensraum, ¿no?, digamos, la ampliación del territorio vital de Alemania, y solamente dos familias emigran de Bebelsburg. Esto nos da una entidad bastante interesante en cuanto al compromiso escaso de la población con el partido de Adolf Hitler, ¿no? Entonces, diré, bueno, ¿y por qué Daniel saca este dato a relucir? Pues muy, muy fácil, porque este pueblo tiene una gran tradición católica, ¿de acuerdo? Entonces, con las SS jamás Ahí comulgaron. está. La gran mayoría jamás comulgó con las SS. De hecho, ¿De la acuerdo? Gestapo en la unidad de crimen religioso, bueno, de tal, de investigación, tenía una unidad específica contra la Iglesia Católica. Es decir, Correcto, correcto. Y lo digo porque muchas veces hay gente, ¿no?, esto, que a veces oyen campanas, y nunca mejor dicho, y hablan del nazismo y el catolicismo vinculado. Y realmente el objetivo que tenía Hitler era sustituir el catolicismo por una especie de protestantismo que lo llamaban reformado y que era casi nazi. Bueno, el líder de esa variante era claramente nazi. Y después ya llegaba el paganismo, que eso sería la evolución, que como era un mensaje demasiado complejo para la sociedad normal, estaba limitado a las élites del partido, en esos ritos que vamos a ver aquí en parte, pero sí que tiene un sentido en el paganismo germánico, pero como en todos los sistemas así ocultistas, dirigido a una minoría muy clara del partido. Es decir, no todos. Es decir, estábamos hablando a lo mejor de las élites de las SS que se casaban con el rito pagano. Exacto. Que tenían, pero el resto de la población que no eran del partido vivirían en ese cristianismo protestante reformado, pero el catolicismo, como era opositor en muchos conceptos a... Pero bueno, como la gente usa la brocha gorda para todo en esta vida, pues no lo sabe. Pero bueno, les recomiendo que lean libros sobre la Gestapo y los crímenes religiosos. Pues ¿sabes qué pasa? Que aquí muchas veces se tilda directamente a todo. Es que esto lo he visto en documentales. Sí, documentales mucho, pero son documentales anglosajones, y hay que tener cuidado con ese tema. Correcto. Todo lo que sea documental, sobre todo eso, de corte anglosajón, libros y demás, documentales, insisto, películas, hasta videojuegos, te ponen que aquí estaba pues prácticamente que era como otro Berchtesgaden, ¿no? Otro reducto de ultranacional socialista, ¿no? Ni mucho menos. Aquí, insisto, la gran mayoría de la población es católica o protestante, una minoría, pero esta gente se jugó la vida, y de esto me consta porque he hablado con varios pobladores de Bebelsburg que en su día pues eran niños cuando estaban allí las SS, y recuerdan que sus padres, que sus hermanos mayores se jugaban literalmente la vida para darles algo de comida a esas filas interminables de prisioneros que iban desde el campo hasta el castillo a remodelarlo. O sea, esto es un dato que pasa sin pena ni gloria. Bueno, sí, la población de Bebelsburg, tal. Bueno, pero es que, ojo, que la población de Bebelsburg no comulgaba realmente con las SS. De hecho, tuvieron que, digamos, convivir en un statu quo, digamos, un poco tenso, ¿no? A lo largo de la presencia de las SS desde el 34 hasta el 45, que se dice pronto, ¿no? Fíjate que otro de los datos también que quiero que vea aquí, vamos, compartir con la audiencia hoy, es el compromiso que tiene todavía a día de hoy la población
con los soldados que fueron a combatir en su día por el Kaiser y en años sucesivos por, pues bueno, en este caso por un Führer, que insisto, la gran mayoría de pobladores de esta localización de Wewelsburg no comulgaban ni con la doctrina del Kaiser en su día ni con la de Hitler, ¿no? Antes has puesto una especie de placas, ¿no? de esculpidas en piedra, Sí, lo busco. donde se recuerda a los caídos en las dos guerras mundiales, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque de Wewelsburg, a pesar de ser una ciudad o pueblo, vamos a llamarlo así, una localidad de unas 2.000 personas, fueron muchísimos varones en edad militar a luchar por Alemania en las dos guerras, ¿de acuerdo? Porque es una ciudad que, bueno, por su proximidad con Paderborn, pues bueno, digamos que estaba bien comunicada y podían sacar muy fácilmente a gente de allí, ¿no? Y bueno, pues esto es realmente curioso porque tuve acceso, de hecho una persona del pueblo me llevó hasta el cementerio militar que hay por ahí cerquita y que bueno, de alguna forma pues rinden tributo todos los años a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres, a la gente que padeció el horror de la guerra, ¿no? Algunas de estas placas, pues bueno, ya como podéis ver en las imágenes, o habéis visto, pues están invadidas por el musgo y bueno, pues apenas una persona o dos se dedican digamos que a mantener viva la memoria, ¿no? de los caídos de Wewelsburg. También estuvieron a punto de ser fusilados varios civiles por esto que comentaba, ¿no? de enfrentarse de esa forma un poco oculta, ¿no? a las SS, que es alimentando a los presos. Un dato también interesante que tiene que conocer la audiencia hoy es que para la remodelación completa de Wewelsburg se tardan varios años y prácticamente que mueren unos 1.000 prisioneros. Ojo con este dato, 1.200 prisioneros se calcula que mueren allí, 1.200. Esto nos da una entidad de la dureza de las condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Como os podéis imaginar, pues bueno, siempre pasando las canutas, las condiciones sanitarias pues brillan por su ausencia y la alimentación, pues como os podéis imaginar, pues propia de un campo de concentración bastante exigua, ¿no? La alimentación de los prisioneros. Por eso los habitantes se sentían como un poco obligados pues ayudar, ¿no? De esa caridad cristiana, ¿no? que sienten todavía hoy. Algo también curioso que nos puede llamar mucho la atención, hay algunas fotos que ya has ido pasando de las obras, pues bueno, tenía ahí cosas fijado, ¿no? Esos carriles o rieles, ¿no? Para transportar los carros con la piedra, para ir luciéndolo, para retirar escombros. Y la verdad que en el recinto, pues bueno, ya tenía unos antecedentes siniestros porque se supone que en el interior del patio quemaron brujas, en la época de la caza de brujas, imagínate tú, pues aquí seguimos en el siglo XX pues sumando puntos siniestros, ¿no? a este complejo. No, hogueras también les gustaban a los nazis, pero de libros, eso les gustaba mucho. Correcto. Pues bueno, aquí la verdad que tuvieron pues bueno, ese punto negativo, por supuesto, ¿no? Mil y pico personas que murieron allí. Luego, otra de las leyendas que también circula por ahí, que es totalmente falsa, ¿no? Es que fue el propio Albert Speer el que se encargó del proyecto, y eso es más falso que un euro de madera, ¿no? Aquí se le encargó el proyecto a Hermann Bartels, que es uno de los, digamos, arquitectos de confianza de Himmler y que de alguna forma pues va a ser el encargado de todo el proyecto. De hecho, se tiene que trasladar allí más o menos de forma permanente durante varios años con su familia y de hecho le construyen una villa digamos, al oeste de la localidad que se puede visitar hoy, pero que se ha transformado en la iglesia protestante, ¿de acuerdo? Es decir, que en vez de, pues bueno, de haberlo preservado, haberlo heredado a alguien, digamos que el pueblo decidió que aquella villa, pues bueno, asociada a esta, digamos, construcción siniestra, ¿no? de este castillo, pues, o remodelación, pues que bueno, que se debía dar a otros fines, ¿no? Por ejemplo, la Casa del Pueblo, que también fue proyectada, fue, digamos, dirigida a esa reconstrucción y tal por el propio Bartels, pues hoy en día pues alberga una sede de la Cruz Roja, etcétera. O sea que bueno, que se han buscado unos fines sociales, ¿no? Para beneficio del pueblo, ¿no? O sea que digamos que de alguna forma lo más negativo pues se ha transformado en algo positivo en el siglo XX, finales y siglo XXI. Y hay un monumento o algo, una especie de triángulo de piedras, que es un monumento a los muertos. Sí, eso quería comentaros. Ya sabéis que a los presos en muchos de los campos de concentración se les identificaba con un triángulo de un color determinado, claro, ¿no? Pues aquí aquí era de un color morado, ¿de acuerdo? Un color morado, pues para, o púrpura, pero más tirando al morado, para identificar a los presos de origen religioso, testigos de Jehová en concreto, ¿de acuerdo?
Entonces, en este caso convivían pues estos presos, insisto, con otros, que eran la mayoría con otros minoritarios, insisto, algún preso de guerra, algún prisionero, etcétera, ¿no? Pero este es un pequeño triángulo de lo que era este triangulito que veis hecho con varios adoquines de piedra triangular, es, digamos, la antigua Appelplatz, es decir, la plaza de llamada a los prisioneros, donde se hacía el recuento. Este campo de concentración, insisto, de unas dimensiones reducidas, si os fijáis al fondo hay como una especie de viviendas, de algún taller y demás, se ha ido reocupando, es decir, que se ha repoblado. ¿De acuerdo? Pero sí que existe alguna zona que yo me pude colar por allí por lo voy a decir de una forma un poco ilegal para ser Alemania. Ya sabes, Francisco, que cuando voy a estos sitios voy con todo. Pues bueno, ya que vas, ¿no? Ya que vamos, pues no me voy a recorrer yo 1.700 kilómetros para nada, ¿no? Desde mi Burgos. Así que, pues nada, me metí por allí, insisto, en propiedad privada, que está vallado y demás, y bueno, pues me pude meter y sí que se ve algún pequeño vestigio, ¿de acuerdo? Pero ya, insisto, todo invadido por la vegetación, por la periferia del pueblo y demás. Pero este es el único, digamos, tributo que incluso viene grabado con inscripciones en alemán y tal, de una leyenda en concreto, pero es el único vestigio que queda para recordar a los prisioneros. Lógicamente, también en el propio museo nos enseñan fotos durísimas, incluso hay algún uniforme o ese pijama de rayas que portaban los presos, ¿no? del campo de concentración. La verdad que es bastante duro de ver, ¿eh? Lo que pasa que aquí, bueno, sí que nos hacen en la imagen que has puesto, una pequeña identificación de varios tipos de triángulos, colores y tal, que bueno, a veces se combinaban, ¿de acuerdo? con otros colores, pero bueno, aquí el que primaba era el de color morado de los presos testigos de Jehová. Pues vamos a la parte, ¿no?, que tiene más miga, ¿no? Es decir, esto es la historia un poco del edificio, sí, la historia de cómo se reconstruyó, el por qué. Pero claro, sí, se va cargando, ¿no?, del ambiente, ¿no?, de misticismo. Correcto. ¿No? Un misticismo vinculado a ese neopaganismo también y vinculado al carácter mistérico que se quiere también crear en esa élite, ¿no? Porque al final las élites tienen que ser un poco distintitas al resto, ¿no? Y se van llenando de emblemas distintos al resto. Uno de ellos es el famoso anillo de poder, los anillos de honor de las SS, sí, que tienen que ver en gran parte con este castillo, en algún elemento, ¿no? Sí, mira, de lo poco cierto que hay, es que esos famosos Ehrenring, los anillos del honor de las SS, como bien citabas, recuerdo que hablando de este tema con Kirsten y con Marcus me decían, bueno, esto que se dice, pues ni todo es cierto ni todo es mentira. Sí que es cierto que Himmler más o menos ordenó la fabricación, si mal no recuerdo, de unos 14.000. Te hablo de memoria el dato, ¿vale? Esto lo pongo en el libro, sí que viene del capítulo desglosado el tema de los números de anillos que se fabricaron y tal. Creo calcular que unos 14.000 más o menos me viene a la memoria, ¿vale? Estos, bueno, pues eran destinados a oficiales de las SS y la consigna era que una vez que el oficial recibía ese anillo, existía un compromiso que de alguna forma, si caía en combate en el frente, ese anillo tendría que ser recuperado y retornado a Wewelsburg, donde se iban a ir, digamos que, custodiando en una especie de caldero, una especie de receptáculo destinado a eso, ¿no? A retornar con ese anillo, tenerlo allí custodiado y de alguna forma en la cripta, pues hacer una especie de homenaje a los caídos de las SS en acto de servicio, ¿no? Eso era un poco... Y van a tener sitio para meter anillos, ¿eh? Efectivamente, o sea, fíjate tú si tenían ahí, bueno, espacio ahí en la cripta, pero bueno, este anillo tan característico de las SS sí que es cierto que se fabricó en esas cantidades aproximadamente y sí que es cierto que se recuperaron, ¿de acuerdo? Se calcula que se recuperaron unos 9.000, o sea, fíjate la cantidad de bajas que tuvieron, ¿no?, los portadores del anillo. Lo que ya no se sabe cuál fue el destino final de estas pequeñas joyas, ¿no?, de estos anillos, para joyas, entiéndase, pues para los SS que las portaban, ¿no? ¿Cuál es lo interesante de esto? Pues que efectivamente en la cripta había varios sitios. Yo recuerdo que, insisto, lo he visitado incluso en solitario, he tenido la cripta y todo el castillo prácticamente solo para mí. Y la verdad que la cripta, ahora iremos desglosando lo que se pudo hacer, lo que no, pero sí que es cierto que existen varios soportes y perfectamente podían haber existido 1, 2 y 20 calderos y con runas y tal para depositar. Esto es lo que decían cuando recibían el anillo, que lo encontré. Signo de nuestra fidelidad al Führer, de nuestra inalterable obediencia hacia nuestros superiores y de nuestra inseparable unión.
La calavera es el recordatorio de que en cualquier momento debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra vida individual por la totalidad. Las runas, por contra, son signos de la gloria de nuestro pasado, con el cual, a través del nacionalsocialismo, hemos renovado nuestra ligazón. El anillo está orladado de hojas de roble, el viejo árbol alemán. Vale, pues uno de tantos juramentos que existían en las SS y en concreto pues este relativo al anillo, ¿no? Lo que ya no se sabe cuál fue el destino final, porque esto hay que tener en cuenta que a finales ya de la Segunda Guerra Mundial por esta zona penetran las fuerzas norteamericanas y te puedes imaginar, hay unos momentos en que el castillo ya está desértico de las SS. De hecho, se ordena a un comando especial intentar la voladura del castillo y, lógicamente, pues con la premura, la cercanía de los combates, lo consigue parcialmente, ¿no? Vuelan parte del castillo, pero lo que no se sabe es lo que ocurrió con estas joyas. Yo lo que sí que he podido ver con mis propios ojos es que cubertería, alfombras, tapices, muebles, todo decorado con runas y tal, reside en el interior de algunos domicilios de Wewelsburg. ¿Vale? Esto lo he visto yo con mis ojos. Parte... Si es de plata, eso tiene mucho... tiene valor. Y luego sí que es cierto que en el castillo se ha guardado una cantidad de material. Y el expolio que hicieron los norteamericanos, eso no está contemplado. Vamos, no hay libro que lo recoja porque limpiaron con todo. O sea, lo que no les dio tiempo a los pobladores, llegaron estos detrás y lo saquearon, ¿no? Se dice que el castillo... de alguna forma pues fue, insisto, saqueado de arriba abajo, que a lo mejor estos anillos fueron robados por los norteamericanos, y otra versión es que uno de estos comandos de última hora, ¿no? Pues dedicado a hacer misiones especiales al final de la guerra, dicen que rescataron los anillos, que estamos hablando de unos 9.000 anillos que ya ocupaban lo suyo, que a lo mejor se pudieron sepultar en alguna cueva cercana, se dinamitó la entrada y eso ya ha quedado, pues lógicamente... ¿Y si alguien los fundió e hizo plata? También pudo ser. ¿Quién dice que no? Pero esas son las dos teorías más aceptadas por los mayores expertos que están allí, que son Kirsten y Marcus, ¿de acuerdo? Y esto, de verdad, se han dicho auténticas aberraciones en documentales y en libros. Y, insisto, gente muy conocida en nuestro país, hablo de escritores de reconocido prestigio, se han puesto a hablar de esto gratuitamente sin ni siquiera haber visitado el castillo, sin ni siquiera haber realizado una triste entrevista y sin ni siquiera, insisto, haber corroborado la información. Y lo único que encuentras en sus libros son tópicos y tópicos y tópicos. Y aquí ya ves que estamos tirando un montón de mitos y lo que nos queda. ¿Pero qué tópicos hay sobre estos anillos, aparte de esta? Por ejemplo, se supone que con estos anillos, ellos, pues bueno, cuando los traían hacían rituales, ¿de acuerdo? Ni mucho menos. Aquí se ha hablado de que si misas negras, prácticas satánicas, auténticas barbaridades. Lo más parecido a ritos que se han practicado en el interior del castillo y está documentado, de hecho alguna foto tenemos por aquí de una boda con ritual pagano, eso sí que se llevó a la práctica. Eso es lo que dije yo, que las bodas sí se hacían. Correcto. Porque era parte eso de... Sí. Eso sí, porque era una parte de la historia que querían ir inculcando las SS, ¿no? Esos ritos paganos querían ir volviéndolos a poner de moda. Están documentados en fotografías y yo he tenido el acceso a algún acta, ¿de acuerdo? Entonces que se ve perfectamente pues que fulano de tal se casa con fulanita de cual. En este caso sí, ese tipo de rituales sí que existieron, pero insisto, bodas y algún rito similar, o sea, no estamos hablando de una unión, al fin y al cabo. A esto sí les pedían el acta de ariedad, ¿no? Lógicamente. No como otros que se casaban en un búnker y decían, no hace falta pedirle. No hace falta, no, por favor, nada. Que por cierto, en la película del hundimiento, que estabas haciendo alusión allá, hay un fallo garrafal del funcionario en cuanto a la vestimenta, pero bueno, ya eso da para otro día también. Pero es que a ver, tú ten en cuenta que estaba en ese momento y se puso lo que podía. Lo que tenía encima, ¿Quién iba a esperar que después de 20 años ahí de siendo Firo se case en el último momento? Es que... Le pido por sorpresa a todo Dios. Eso tú imagínate, ni Lola tiene tiempo a hacer exclusiva, que va. No llegó el Signal a tiempo allí, ¿no? No. Ni el Volkiger Beobachter tampoco. Bueno, mira, una de las fotos que has puesto ahora se ve perfectamente, ¿no? Como es una entrada de un oficial, pues bueno, allí dentro del castillo. Insisto que un patio de reducidas dimensiones que apenas cabe un coche por ese arco. Y luego vemos también a una boda civil, ¿no? Entre un oficial y una dama alemana, ¿no? Pues bueno, ese es un poco lo más acercado que podemos aproximarnos a un ritual pagano o rito un poco extraño, ¿de acuerdo? Lo digo porque allí dentro jamás hicieron este tipo de ritos. Pensad que esto era una escuela del mañana. Entonces,
yo he llegado a leer absurdeces como que habían capturado un ovni y lo habían metido dentro del castillo. Vamos a ver, apenas cabe una furgoneta por ese arco, ¿qué leches vas a meter tú allí un ovni o en la propia Torre Norte? Que Un bueno, ovni. tengo incluso las dimensiones que estuve midiendo todo, absolutamente todo, contrastando luego con la cartografía. De verdad, O sea, un ovni. ¿cómo vas a meter un ovni allí? Si Por los ovnis favor. los hicieron los nazis. Claro, claro, la campana y todo esto, ¿no? Allí la probaban, sí, sí. Bueno, de verdad, Bueno, habrá que auténtica, hacer un día sobre todo esto. Sí, hay que hacer un ¿verdad? día. Porque, a ver, el tema de los ovnis, que yo sé que tienen que ver con esto, porque los Sí, americanos cuando empiezan a hacer experimentos con aviones alemanes, sí. para De que la formas gente no raras. supiese, dijese mal, los llamamos UFO, para que la Exacto. gente empiece a confundirse el término, y justo aparece todo lo del misterio ovni a partir de esa fecha. No, Sí, no existían ovnis hasta el 47, 48. sí. Bueno, de hecho, fíjate que efectivamente todo esto que empieza a desarrollar tanto el ejército británico como el norteamericano y tal, están, pues muchos diseños están basados en diseños súper novedosos, ¿no? Tipo Horten y demás, ¿no? Que todos conocemos. Pero yo aquí me acuerdo que cuando hablé tanto con Kirsten como con Marcus de este tema, ¿no? Digo, oye, dentro de las disciplinas que aquí tenían lugar, digo, ¿hubo algo relativo a la aviación o tal? Y ya es cuando me miraron así un poco raro como diciendo, ¿de qué nos quieres preguntar? ¿De los ovnis? Y ya se descojonaron de la risa, perdóname la expresión. Digo, bueno, digo, no quería hacerlo esto exactamente la cuestión por ahí, pero bueno, digo, algo de aeronáutica y tal, dice, no, aquí esto jamás tuvo cabida. De hecho, a ver, lo digo con tanta con tanta contundencia en las palabras o tan rotundo en la expresión porque allí tienen perfectamente documentadas las disciplinas que se trataron, ¿de acuerdo? Y la aeronáutica jamás formó parte de estas disciplinas. Si me dijeras, oye, es que sí que hubo un tema de aeronáutica, diseños, tal, pues bueno, pues ¿quién te dice, no? Que allí estuvieron haciendo pruebas con diseños, pues bueno, pero no, jamás, jamás. Ya Pero, digo que pero al es, final llegó a ser, es decir, aquí estamos hablando de centro de estudios y tal, sí. pero llegó a haber aulas y clases y... Claro, tú fíjate que en el año 41, hasta el año 41, todo eso es un proyecto que se va gestando, tal, tal, tal. Sí que es cierto que hay una pequeña afluencia de alumnos, no mucha, ¿vale? No mucho, porque todo esto, insisto, empiezan en el año 34 a remodelar esto y se tiran la de Dios allí para darle, digamos, un aspecto ya bonito de cara a los ojos de Himmler y la funcionalidad del interior. Tú piensas que este castillo, pues hubo un tiempo que estuvo incluso abandonado y pues bueno, hubo que meter allí, como hemos dicho, una fuerte inversión de capital. Lo que ocurre es que en el año 41, cuando estalla la guerra, todo esto se va al traste. Lógicamente, el Tercer Reich no está para estas pijadas, ¿no? Permíteme la expresión. Hay que mandar gente al frente. Pues toda esta gente que tenía investigando y tal, o posibles docentes, fuera de aquí, fuera. Los sacan literalmente de aquí, se los llevan, salvo casos excepcionales como este arqueólogo que te comentaba antes de confianza de Himmler. Sí que es cierto que ya existía un programa, ya tenían más o menos, esto es como una universidad, ¿no? Si tú vas a ser líder del mañana, pues tienes que pasar tantos años y estas asignaturas, estas materias, ¿no? Más o menos lo tenían claro, pero no se llega a desarrollar porque el estallido de la guerra les pilla por sorpresa, entre comillas, ¿no? Y tienen que cortar todo. De hecho, para que os hagáis una idea, aquí se han dicho auténticos disparates como que Hitler venía aquí falso, o sea, ni Himmler vive aquí, o sea, Himmler aquí apareció 19 ocasiones tasadas que yo he visto Ujú. recogidas en un diario digamos, de visitas del propio castillo, y te digo que lo he tocado con mis manos, ¿vale? Un original del año 41 en concreto. Himmler pasa 19 días, bueno, 19 visitas, algunas de un día, otras de varios días o algún fin de semana que incluso se llevaba a su familia. O sea, que quiere decir bueno, que eran visitas a veces un poquito prolongadas, pero no más allá de 2-3 días, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que aquí justo digamos, en los instantes previos al comienzo de la Operación Barbarroja, ese 21-22 de agosto, perdón, 21-22 de junio del 41, en los meses previos, Himmler intenta, digamos, transformar o dar una nueva funcionalidad al castillo, que es como una especie de, digamos, a decirlo así, lugar de descanso del guerrero, ¿vale? Es decir, Ujú. esto va a ser un lugar donde el guerrero, antes de ir al combate, va a venir aquí a pasar un periodo de descanso y a la vuelta del frente también, ¿vale? Entonces, entre los días, y está documentado, entre los días 11 al 15 de junio del 41, es decir, prácticamente días antes del comienzo de las hostilidades entre la URSS y Alemania,
Aparece allí Reinhard Heydrich y una serie de altos jerarcas de las SS. ¿De acuerdo? Hemos visto antes una imagen que se ve una foto en los aledaños del castillo y se ve a la jefa del servicio, que es Elfriede Wippermann, que es una personaje siniestro hasta decir basta también, esta persona. Pues esa es la única reunión de gran trascendencia que tuvo en Wewelsburg. Lo digo porque se han escrito auténticas barbaridades diciendo que este tema era así, ¿no? Entonces, bueno, está diciendo aquí José Antonio que he comentado que la guerra empezó en el 41, entiendas entre Rusia y... Sí, no, dijiste Barbarroja. Efectivamente, ¿no? Que de la guerra de sabemos que empezó el 1 de septiembre del 39. Bueno, esta foto que has puesto, que se ve a esa pequeña camarilla de oficiales, destaca una mujer, ¿vale? Esa era la jefa de servicio de todo el complejo de Wewelsburg, ¿de acuerdo? Pensad que aquí pues tenía que haber gente, pues como hoy entenderíamos, haciendo funciones de hostelería, pues bueno, haciendo las camas, las habitaciones, sirviendo a los oficiales el menú, etcétera. Y esta señora tenía una influencia relativamente impresionante sobre el capitán que dirigía toda la fortaleza de Wewelsburg, ¿de acuerdo? El tío, al parecer, bueno, tenía algunos problemas de salud y tal, y bueno, pues tema estomacal, y bueno, pues esta mujer, pues bueno, tenía ciertas consideraciones con él y bueno, pues digamos que la concedía unos privilegios insospechados para cualquier personal femenino de las SS. O sea que ella prácticamente tenía el control de lo que ocurría dentro del personal civil de las dependencias de Wewelsburg, ¿vale? Porque también se han escrito auténticas barbaridades sobre esta mujer, que si era medium, que si, bueno, unas auténticas... son raras, vamos a morir pronto. ¿Vale? Pero bueno, aquí... No, pues claro, es que todo lo que tiene que ver con el ocultismo y tal, y los nazis es vende como... mucho. Da mucho juego, sí. Vende mucho, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente para que la audiencia... Digamos que yo creo que es un intento de comprender, ¿no? Lo que sucedió, que claro. todo lo que pasó, que intentaba dar una justificación basada en algo extraño, ¿no? No, a veces el ser humano es capaz de hacer esas cosas con razonamiento, sin necesidad de nada misterioso ni espirituoso. Sí. Claro, esto, al fin y al cabo, el castillo, pues ya te digo, que muchas veces se pensaba, ¿no? Que allá había, bueno, de todo tipo de reuniones. Una puerta al infierno. Efectivamente, también, o sea que bueno. De hecho, la cripta, eso sí que me... Sí, mira, la cripta... circular y tal, con una escalera de entrada, parece como para hacer lavados rituales o algo así, ¿no? Efectivamente, vamos a comentar ese tema. En la cripta, insisto, he estado solo, he estado también acompañado tanto por Kristen como por Marcus, y yo recuerdo que lo que a mí me impresionó de ese sitio, a ver, es un sitio bastante tétrico, pensad que están los sótanos del castillo, ¿de acuerdo? Sí que hay unas fuentes de luz natural, unas pequeñas ventanas, y la verdad que hay bastante mal rollo allí dentro. Quiero decir que es un sitio que impone, ¿de acuerdo? Y no lo digo por la estética, sino por digamos, el eco que se produce dentro. ¿De acuerdo? Tú hablas, tú imagínate en cualquier lugar pues así grande con una pequeña cúpula y tal, pues el sonido pues es un eco, ¿no? Pero cuando tú estás abajo, justo en el centro, cuando tú hablas, no hay eco. O sea, parece que estás dentro de una burbuja donde no hay eco. Y eso te juro que me quedé realmente mosqueado. Digo, ¿esto qué leches pasa aquí? Era increíble, o sea, la acústica del sitio es increíble. Si alguien va a visitarlo, que haga la prueba, que se meta en el interior del círculo y va a alucinar realmente. ¿De aquí hay alguna teoría sobre esta forma de bañera o algo? Sí, el tema es que si porque yo vi una cúpula muy rara ahí metida y no sé si eso es parte de las teorías raras. Una especie de campana de metal encima. No. Allí lo que sí que es cierto que en el techo se puede ver una especie de decoración, hay una esvástica todavía tallada en piedra arriba y tal, ¿no? Sí, tengo foto, pero bueno, si la pongo ya me van a censurar el vídeo. No pongas la araña. No, ya me lo van a censurar igual porque salió una ya, pero bueno. Si pones la araña te clausuran esto, pero bueno, ya. Total, que sí que se ve ese tema arriba, pero no hay ningún soporte en el techo ni nada que evidencia que allí hubo una campana ni cosas raras, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en el centro llegaban dos canalizaciones, dos tuberías. Según las especulaciones que se barajaban en aquella época cuando hablé con Marcus y con Kirsten, insisto, tanto en 2015 como 2018 y años sucesivos que visitó el lugar, se supone que una era de aporte de oxígeno y la otra de un gas. Es decir, una mezcla rica para hacer una llama que estuviese en constante, digamos, funcionamiento, ¿vale? Vale, ¿Por qué? un pepetero, Porque vale.
Efectivamente, como una especie de pebetero que estuviese alimentado constantemente por una mezcla de gas y Tiene mucha oxígeno. lógica, pero también es algo muy simbólico, sí. Eso es. ¿Qué pasa? Que si entendemos la cripta como un lugar de homenaje a los caídos o a los personajes fallecidos más insignes del Tercer Reich, sí que tiene sentido, ¿no? Tú conoces perfectamente el tema romano, ¿no? Que también hacían estas ceremonias. No, y fuego eterno, sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces sí que es cierto que podía tener cierto sentido. Si os fijáis, en los alrededores hay como unas bases de columna, ¿de acuerdo? Y suman un número muy concreto. Entonces, bueno, también hay teorías sobre si ahí podían reposar los restos en urnas funerarias pues de los máximos dirigentes del Tercer Reich el día de mañana, ¿no? Cuando fueran falleciendo, Bueno, sí. etcétera. ¿Vale? Entonces, esta es una de las teorías más aceptadas, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que más se acepta hoy en día, insisto, por los mayores expertos del mundo que están allí, es que era un lugar pues, para hacer ceremonias ya, digamos, más de homenaje a los caídos más que otra cosa. O sea, porque aquí no tiene sentido pues, montar ahí una misa negra porque no tiene sentido. No, no había por dónde cogerlo. Ah, y si la hicieron no salió muy bien. Y sí, efectivamente, se salió por la culata. Lo que sí que es cierto es sí, que pero la digamos parte... que sí podía ser perfectamente la zona de la llama del soldado eterno, es decir, eso. Correcto, eso sí El que tenía un soldado sentido. desconocido, es decir, es algo que es muy habitual. Sí, y de hecho en el proyecto de obra y tal de época, pues bueno, sí que se contemplan las canalizaciones, o sea que bueno, es algo a lo que insisto, he tenido acceso a ello, ¿no? Lo que sí que Bueno, se me vino también una idea ahora muy, muy chorras, pero te la cuento. cuéntame. Que esa llama fundiese los anillos de plata en una especie de caldero mágico. Claro, lo que pasa que, joder, pedazo de llama, tenías que meter ahí, pero sí, podría ser No, para... no, la plata funde bastante más rápido que otros metales. Sí, pero bueno, sí, no podría ser Sí, digo algo el simbolismo, ¿no? De ese Sí. anillo que, como bueno, las mitologías estas nórdicas de los anillos, que se funden y si tal, pues a lo mejor, quizás. Exacto. Bueno, quién sabe, tal vez podría ser. El anillo Bueno, no que... está mal. Bueno, luego en la parte de arriba, que es una sala, la de Obergruppenführersaal, que es la sala de los mal llamadas generales, que sería la traducción correcta de los tenientes generales, pero bueno, todo el mundo la conoce mal traducida al castellano como la sala de los generales. Yo prefiero siempre la denominación alemana, la Obergruppenführersaal. Pasamos, ¿vale? Al nivel superior, donde hemos estado ahora visitando, que sería esa cripta, como llaman... Esta es la que tiene arcos, ¿no? La que tiene un suelo de mármol y que Sí. tiene el sol negro, ¿vale? Esa Sí, sería la está puesto, sí. Eso sería la Obergruppenführersaal, que allí, lejos de ser pues también un centro de ceremonias, cosas raras, jamás, allí lo que se buscaba era impresionar al visitante. Eso, vamos, está súper contrastado, ¿vale? Yo he visto fotografías que rara vez, por no decirte que en libros prácticamente no se han difundido porque están en posesión y son originales del museo, ¿vale? Sí que están en alguna publicación a lo mejor especializada, pues bueno, con autorización especial del museo en alemán, ¿no? Pero lo que hemos visto es un sol negro que está allí, insisto, de época de la remodelación del año 34 y sucesivos, que tenían también una especie de pebeteros en las entradas, como se pueden ver. También tenemos esa verja metálica que, bueno, ya ha sido arrancada, ya no existe, pero bueno, hay una puerta también impresionante de metal, ¿no? Que acojona cuando se cierra tus espaldas, por cierto. Y aquí sí que es cierto que era una sala dedicada, pues bueno, había una mesa grande, pues así, en plan de recepción del oficial al mando del complejo, ¿vale? Pero poco más. O sea, sí que hay alguna foto con banderines, pues de las SS y tal, pues bueno, de las Vástica por ahí colgando, pero poco más, ¿vale? Y sí que es cierto que hay una gran contraposición. Si en la cúpula, si en la cripta hay un ambiente tétrico, aquí es todo lo contrario. Aquí hay una iluminación brutal. Pero, ¿vale? esta edificación era la previa, ¿no? Es decir, aquí no hicieron una reforma, lo que reconstruyeron, o este diseño es todo nuevo. Este diseño es de época de Himmler. Estamos hablando de los años 30. O sea, esta torre se hizo nueva entera. O sea, lo que es la torre se reutiliza. Sí que existía, pero el interior se... Vale, pero digamos, estas ventanas con los arcos y tal, es todo de época... Esto es de época, exacto. Vale. Esto es de época pues, de renacentista. Lo que pasa es que lo tunean y tal. Eso, bueno, padre, que no está hecho, digamos, el número de ventanas que hay
No, son no, las que pensó en la época recentista, por lo tanto que nadie le busque un sentido exacto, cabalístico nazi, ¿no? exacto, Eso, justo. exacto. Lo que No, sí que... lo quiero aclarar por si acaso, porque Sí, me sí, parecía que viendo la edificación, esto es lo que había antes, y sí, le dieron el suelo un poco sí, sí, con sí, este sí. sol negro y punto. Bueno, es que a mí me han llegado correos electrónicos, pues bueno, bien de lectores o de personas que están, pues como hoy, ¿no? En la audiencia, pues que me han visto participar en otros programas, en concreto en Informe Enigma de nuestro amigo Jorge Ríos, ¿no? Bueno, que hicimos una visita allí, que luego hicimos un programa especial y demás. Pues bueno, nos llegaban correos, en concreto me llegaban ahí, Daniel, pero yo es que lo he visto hace poco, he visto un libro y hay no sé cuántas columnas, esto y las ventanas, esto seguro que es el número tal, no sé. Pues yo ya es que de verdad me digo, pero bueno, por favor, lo que piensan las cabezas, ¿no? No, esto es originario Por eso, prácticamente todo. que busquemos cualquier simbología es puro azar. Nada, y fijaros, el sol negro, el que está en el suelo, esto insisto, es de los años 30, y está puesto allí por el simbolismo que, como bien hemos comentado antes Francisco y yo, está relacionado con el tema pagano, pero que nadie le busque más, por Dios, un significado más allá, ¿no? O sea, este es el tema pagano, el sol negro y lo que vosotros queráis, que lógicamente luego con el devenir de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se asocia con los movimientos neonazis y tal, pues de acuerdo, pero en aquella época no, era un símbolo más, lo mismo que ellos te plantaban allí las runas SIG de las SS, etcétera, etcétera. O sea, no hay que buscarle más eh, pies al gato que lo que hay. No, pero bueno, creo que en la edificación previa no lo había, eso sí que es un añadido de Exacto. esto. Exacto, sí, sí, pero está bien el apunte, Francisco, porque de verdad que la gente llega a pensar cada cosa, insisto, porque No, no es que yo procede. viendo grabado que tengo aquí, es que encontré un grabado de época del siglo XV. Ujú, Y claro, es que es el mismo Torreón. El Torreón es el mismo. O claro. sea, Sí, 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 es que además, efectivamente, hay grabados, pinturas de época renacentista y es que es igual, o sea, es que lo único, pues que la Torre Norte, pues sí que se habilita un comedor para, pues bueno, para hacer sus festejos, entre comillas, sus reuniones. Sí que es cierto que se habilitan muchas salas en el interior de las torres pequeñas para habitar por parte de Himmler, de otros oficiales. En la Torre Norte, que es la que, digamos, donde tenemos esa sala de los generales o de los tenientes generales, la cripta y demás, hay niveles superiores y, insisto, antes de la ocupación de las SS tenían una funcionalidad, ¿de acuerdo? Que para, como has claro. dicho antes, ¿no? Reuniones del pueblo, de la gente que vivía por los alrededores. Y ahora, pues bueno, sí que se ha recondicionado una para ser un gran comedor, otra la parte ya más arriba, ya la que da a la azotea, ¿no? Al mirador superior, es un gimnasio donde se hacen competiciones deportivas, o sea que se ha rehabilitado, pero esto en la época del Tercer Reich se rehabilitó de arriba abajo absolutamente todo. Ujú. Absolutamente todo. Bueno, has puesto unas fotos buenísimas de lo que era, por ejemplo, una sala de estudio pequeñita, ¿vale? Que había varias repartidas. O sea que pensad que todo esto pues se reacondiciona para una funcionalidad académica y de investigación prácticamente. Sí, sí. Pues más o menos el viaje lo damos por concluido, ¿no? Pues casi, casi. Yo sí que quiero cerrar un poco diciendo, bueno, pues 4 anécdotas así un poco curiosas, ¿no? Para que la gente Ponte vea para que arriba, que esto... estás ya ahí, ahí. Sí, perdón, que me Que emociona aquí. te vas y queda solo la nariz ya, para arriba. Y Me tampoco... estoy viendo aquí las imágenes que vas poniendo que me quedo absorto aquí mirando. Bueno, un detalle curioso, ¿vale? Pensad que esto es un complejo pseudomilitar, quiero decir, están las SS, hay un control férreo de acceso, como hemos comentado, ya no solo a la Plaza del Castillo, sino a las inmediaciones, ¿vale? Entonces, el cuerpo de guardia, lógicamente, tiene que practicar la puntería, tienen que estar aquí de alguna forma adiestrados para manejar las armas y, bueno, pensad que la gran mayoría de estos soldados que están haciendo las funciones de custodia del complejo son gente, lo digo porque lo hemos comentado al principio, que se pensaba que eran Ubersoldner, ¿no? Super soldados, ¿no? O sea, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Estos eran gente, la gran mayoría, insisto, ya de una edad respetable, gente que no era apta para el combate porque estaban pues de baja, pues porque habían sido heridos en combate, estaban en convalecencia, entonces, pues bueno, era gente que estaba allí para labores de vigilancia, insisto, tanto del pequeño campo de concentración de Niederhagen como un poco el complejo del castillo. A mayores, pues sí que tenían un campo de tiro que estaba a las afueras del pueblo, metido en el interior de un bosque. Apenas hoy queda un poquito de una construcción, ¿no? Donde, de hormigón desde el interior del que disparaban sus armas. Se supone que allí se cometió algún fusilamiento en ese campo de tiro. Y luego también recalcar que dentro de lo que es Babelsburg, el emplazamiento, si alguien va por allí, aparte de buscar un poquito
a su buena suerte, podéis encontrar en el propio albergue un plano que os va indicando los sitios más importantes, ¿vale? Pero si alguien investiga más allá, va a encontrar muchas más cosas, ¿de acuerdo? De esto, que digamos que es lo oficial, ¿vale? Porque te puedes ir a lo que hemos dicho, a la pequeña explotación arqueológica, si te vas un poquito buscando la vida, lo encuentras, ¿no? Quedaros con el tema de esta foto que ha puesto muy buena Francisco. Fijaros que no son soldados especialmente jóvenes, son soldados ya de una edad. Además, el perfil que me comentaron y que vimos un poco en la hoja de personal, pues gente de 30 y pico años, o sea, ya gente que no estaba, digamos, en primera línea, ¿vale? Que no eran tan jóvenes para estar allí. Y bueno, de alguna forma, pues eran soldados que no podían estar 100% operativos en el frente y se les destinaba a estar aquí, ¿vale? Pero pensad que sí que es cierto que había, pues bueno, oficiales, suboficiales potentes, ¿no? Dentro de lo que podemos englobar dentro de el concepto de SS, ¿no? Pues típico sujeto fornido, tal y cual, pero la gran mayoría, insisto, del cuerpo de guardia era gente ya bastante mayor. Y luego un dato curioso, que bueno, podría, insisto, estar hasta mañana contando anécdotas de los distintos viajes, para que veáis lo ridículo de algunos trabajos que se han escrito, insisto, tanto en español como en inglés como en alemán, que tienen una galería dentro del museo que lo llaman la Galería de lo Absurdo. ¿Vale? Y esto, claro, yo cuando entro allí al museo, que estoy con Marcus o con la directora, con Kirsten, y estamos recorriéndolo, pues aquí estaba la sala de esgrima, ahora pues, bueno, ves ahí expositores, tal. Bueno, hay una parte en una sala, en el techo, ¿vale? Están pinchados al techo y protegidos con un metacrilato decenas, si no cientos de obras literarias, documentales, películas, ¿vale? Pinchados en el techo, y eso lo llaman la Galería de lo Absurdo. Yo cuando fui había un panel, ¿de acuerdo? Pero con distintos correos que he ido intercambiando con Marcus y con Kirsten, se les ha quedado pequeño y están ampliando. O sea, para que os imagináis la cantidad de absurdeces que se publican, y lógicamente no está en todo, ¿vale? Estaba buscando si van a poner nuestro programa, pero creo que no. No creo, ¿no? Bueno, no creo porque de verdad, cuando tú vas allí en calidad de investigador, ellos previamente hacen un análisis de lo que has publicado, tal, y además Marcus da la casualidad de que ha trabajado varios años en Centroamérica y en Sudamérica y conoce perfectamente el idioma español, el castellano. Entonces, yo con te veo yo hablando alemán también. Bueno, allí tuve suerte de que él, español lo controlaba, pero si tú le hablabas, él te escuchaba y te entendía, pero hablarlo era un poco malo, las cosas. Perdón, Marcus, cuando me escuches, pero es que es así. Lo mismo que yo con el alemán, que me defiendo hasta donde llego, pero bueno, nos pudimos entender perfectamente. En inglés. Pero yo hasta donde pude con el alemán, ¿no? Como siempre, que me gusta pues intentar, además ellos lo agradecen mucho, ¿no? Que les hables en su idioma, pero bueno, en inglés perfectamente con los dos. Y ya te digo que han leído muchísimos, él en concreto ha leído muchos libros en castellano, insisto, de nombres muy conocidos en España, documentales en castellano e incluso programas de rabiosa actualidad en los canales más potentes de nuestra televisión en España, y prácticamente que se descojonan de la risa de lo que hay ahí. ¿De acuerdo? Y, ¿había algún libro español en español puesto en el techo? No recuerdo ahora, Francisco, no recuerdo, pero seguramente que si me doy otro paseo por allí, lo miro, te le hago una foto. Seguramente que hay algo en castellano, porque ya te digo que Marcus intenta leerse todo lo que sale en castellano, ¿vale? Porque él es un poco el experto allí en castellano es él, ¿de acuerdo? Pero sí, yo me acuerdo que nos reíamos mucho porque además me citó nombres de escritores españoles y de presentadores de televisión españoles y programas. O sea, que el tío se lo ve. Hombre, me imagino que ya sabemos cuál. Efectivamente, de todo un poco. De todo un poco. Y de radio, ojo, que también se escucha podcast él. Bueno. Pero bueno, sabe que aquí lo trataríamos con total confianza y con rigor. Faltaría más. ¿Se llama Morse? ¿Perdón? Morse, Marcus Morse. Creo puede ser. Que puse aquí así de pelo blanco, así. Sí, puede ser él. Marcus Morse, puede ser. No, sí, están aquí los dos, yo creo. Sí, es Kirsten Stuka Kaiser. Sí, aquí, se llama. Sí. Y Marcus Morse, puede ser, efectivamente. Sí. Sí, voy a poner la foto porque esto no está en internet, no creo que sea secreto de Estado. No pasa nada. Bueno, ella ha salido en su día, Kirsten ha salido en documentales pues de cuando Discovery Channel era un buen canal de documentales. Bueno. Ahora es Benuertis. Ahora aquí faltaría más.
Si hace falta traerla algún día al programa, se la trae, ¿eh? Sí, No hay sí. ningún problema. Nada, no pasa nada. Mientras hable español, o tengo que inventar un sistema de traducción. Bueno, algo haríamos ahí de intérprete. Sí, sí. No, a ver, algún día o sea, lo pensé, gente, porque las editoriales me ponen en contacto con los escritores extranjeros, pero claro, ¿cómo hacer una traducción? Claro, A la es vez, complicado. o lo grabo y lo puedo después hablar encima, ¿no? Sí, en voz en off. Puede ser una Claro. buena opción. O da por supuesto que todo el mundo habla inglés, menos yo. Sí. Entonces, Bueno, pues aquí tenemos una foto en la entrada del cuerpo de guardia de lo mm, que es hoy el museo de Wewelsburg. Y bueno, ahí tienen, ella ha escrito varios libros, Marcus también, por supuesto. Y bueno, hay un libro que para mí es de referencia, lo que pasa que sí que está disponible en inglés. Es un ladrillo importante, estamos hablando de 500 páginas en formato DIN A4, que lo tengo ya aquí en mi biblioteca, lo tengo aquí al lado, porque es una obra yo creo, de obligada lectura para cualquier persona que se digne hablar con un mínimo de rigor histórico sobre Wewelsburg, ¿de acuerdo? Y habla perfectamente de la historia de Wewelsburg, de lo que ocurrió durante el Tercer Reich. También toca un poco por encima el tema del ocultismo y tal. Y bueno, yo de allí te puedes imaginar que vacié la tarjeta de crédito con la cantidad de horas que me puede tener, pero solo se vas encuentra a tener que allí. hacer un libro sobre el tema. Me lo han propuesto, porque ya digo, como han sido varias veces las que Claro, aquí pero he para que hecho. vendas tienes que meter ovnis y tal. O sea. Ay, no Pero sé, sí, no sé. En la portada metemos la campana, ¿no? Die Glocke, la ponemos ahí. esa campana la pongo para que la vea la gente. A ver si Sí, la sí, encuentro. ponla, que hemos hablado tanto de Die Glocke, ¿no? De la campana, que Espera, la la gente había ya. encontrado, pero ahora no. Espera. Madre mía, no, se ha ¿Pero qué escrito de significa verdad. esa campana? Cuenta un poco. Bueno, la campana esta, a ver, se supone que es una. A ver, que insisto que esto son más leyendas que otra cosa. Se supone que con esa campana puedes viajar en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Entonces, Die bueno, Glocke, ¿cómo es? Die Glocke. Glocke. Galicia, Lugo, Orense, Castilla, Kilo, K-Kilo, de España. Die Glocke. Sí, pero bueno, eso ya te digo que saber, eso es una de tantas cosas que se ha No, achacado pero al claro, la esoterismo. foto que yo me he encontrado venía con más sentido el dibujo, pero es que aquí, claro, no entra esto en la cripta. La que Es yo, imposible. no, la que yo había encontrado sí, porque era la cripta con la campana. Ahí está. Si es que de verdad se ha escrito cada surde de esto. Madre mía, madre mía. No, lo interesante de hacer estos viajes, de verdad, es que, a ver, vas, lo experimentas en primera persona, visitas el sitio, importantísimo para mí, ya lo sabes, Francisco, entrevistar a la gente, importantísimo. Y bueno, y sobre todo contrastar la información. Y yo te digo que, a ver, porque vas con tu aval de investigador, que bueno, ellos vieron mi carnet de investigador del ministerio y tal. Pero bueno, pues ellos te dan una credibilidad, lo comprueban y luego pues, saben que no vas a hacer mal uso de esa información, ¿no? Dios me libre. Pero sí, es interesante verlo y, insisto, animo a todos los que nos están escuchando que si van por la zona de Colonia hacia el este, hacia Paderborn, que visiten, porque bueno, merece la pena, ¿vale? Pues pueden echar el día allí perfectamente que les va a gustar. Además creo que hay Estoy pensando con esto de la campana, o sea, viéndolo tal. Tiene que haber una preinstalación eléctrica de narices, un cableado. Salvo cuidado. que fuese nuclear o algo así, no necesitas ningún tipo de. Vete a saber. Vete a saber. Sí. Claro, porque las demás imágenes que hay sobre esa campana ya tienen más sentido, porque están como una especie de hangar lleno de como una fábrica está. Sí. Pero... Bueno, fíjate, la imagen que has puesto, el montaje dentro de la campana, bueno, de entrada, ni de palo, entra ahí. Si atendemos a las dimensiones reales de la campana, que bueno, aquí veo que es un montaje de una tal Emma Orsic, haciendo clara alusión a María Orsic, la medium vidente, ¿no? Del Tercer Reich. Nada, imposible, esa campana no entraría ahí. ¿Esta campana que digamos con un tipo de energía nuclear hacía viajes en el tiempo o algo así? ¿O cómo era esto? A ver, se supone que, a ver, si yo te cuento, a ver, lo que es la historia, la versión extendida, ya te digo que ya raya lo esperpéntico, ¿no? Se supone que esta gente, María Orsic y toda esta corte de mediums que tenía, pues bueno, ellos supuestamente tenían acceso a una información, que trascendía más allá de este planeta, una fuente de energía que trascendía más allá de este planeta y contaban con una tecnología, entre comillas, alienígena, ¿vale? Vale. O sea, que bueno, que
que no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Vale, no, pensé que habéis sido y tuve una No. A ver, esto la información que tenían, a ver, te digo, porque ha habido mucha gente que, bueno, es que las armas milagrosas del Tercer Reich era gracias a María Orsic, la información que le llegaba de la estrella, bueno, de la constelación de Aldebarán, ¿no? A tomar por saco, por favor. Son de verdad auténticas absurdeces que, bueno, no hay por dónde cogerlo. O sea, que al final los pobres ingenieros alemanes no tenían mérito, ¿no? A ver, tuvieron lo que tuvieron, ¿no? Todos los ejércitos, que todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial hicieron pruebas, ensayos, prototipos de aviones de todas las historias, ¿no? Pero bueno, esto vende muchísimo, de verdad. Esto vende muchísimo. A ver, fuera del micrófono ya, porque muchas de estas entrevistas pues las grabé en vídeo, las grabé en audio, me dijeron, esto por favor ni lo grabes, ¿eh? Y ya nos lo comentábamos ahí en plan y es que se descojonaban de la risa. A ver, lo que sí que es cierto, lo más siniestro que se ha hecho en este castillo es cuando estaba abandonado ya en los años 70, que estaba expoliado, o sea, no había ningún control sobre el complejo. Sí que es cierto que se hicieron rituales satánicos, ¿vale? Sí que se hicieron, hay constancia porque eran pintadas hechas y hay documentos gráficos. Sí, pero eso que va diciendo aquí cómo lo subo, los hago yo también, ¿no? Pero... Sí, o sea, esos existieron porque hubo 4 tarados que se dedicaron a hacerlo, o sea, eso, y la gente del pueblo lo descubrió. Tú piensas que eso es un castillo abandonado, pues imagínate tú que, yo qué sé, pues en tu localidad tienes un castillo abandonado y lo visitas, ¿no? Y si tiene historia así un poco tal, juega mucho. ¿Sí? Claro, pero vamos, que luego esto lo han intentado, digamos, reconducir a la presencia de las SS, no, eso, ni mucho menos, ¿no? O sea, 4 tarados que hubo ya en los años 70, un poco más, sí. Aquí hablan de que, bueno, con que no nos riamos de esto, si leímos los libros de Jung, yo no sé quién se refiere, si sabes tú a quién se refiere. Es que no sé si hacen referencia a Ernst Jung, el que escribió Tempestades de Acero y todo esto. Sí, yo creo que es que eso no lo conozco, o Gustav Jung, porque es un psicólogo, pero no creo que sea eso, ¿no? Pues no lo sé, si... Mira, también nos habla aquí Poli de Suabland, ¿no? Entiendo que es la nueva Suabia, que es un poco lo que intentaban montar allí, entre comillas, en la Antártida y todo esto. A ver, os digo que la son... famosa batalla, ¿no? En Antártida. Sí, la del año 47, ¿no? De la operación High Jump. Sí. Que bueno, a ver... Si es que de verdad que se han escrito cosas muy, muy, muy extrañas sobre esto, pero bueno, ¿quién ha ido a la Antártida a comprobar aquello, no? Si tenían capacidad para hacer eso, podían haber luchado durante un tiempo. Claro, es que dices, bueno, si tuvieran la capacidad en el año, yo qué sé, 42, 43 de montar estas armas milagrosas, pues seguramente, no digo que hubiesen ganado la guerra, pero coño, igual hubiesen dado algún susto aquí y allá, ¿no? No, claro, a lo mejor la perdieron por invertir en eso en vez de invertir en defensa, claro. Efectivamente, bueno, pues, mira, Carl Jung hace, vale, sí, nada. A ver, si es que lo de siempre, a Carl Jung pues también hay que cogerle con pinzas, o sea, es que de verdad todas las personas, todos los autores que escriben sobre este tema y que no han pasado este filtro insisto, de expertos como Kirsten o Marcus, de verdad, cogedlo con pinzas porque son auténticos disparates, o sea, de verdad, yo he habido libros que los he tenido que devolver a la biblioteca porque, ya digo, de estos temas ya prácticamente no compro porque es que sabes que es un disparate. Entonces, he comprado, tengo libros sobre estos temas, bastantes, ¿no? Porque me gusta ver un poquito, ¿no? Esos what if, ¿no? Que hubiese ocurrido, sí. Pero pensad que muchas de estas cosas, si las tenéis acceso en la biblioteca pública de vuestra ciudad, por favor, cogedlas ahí porque... vais a desperdiciar el dinero. Ahí dicen aquí que sí es cierto que el castillo tiene kilómetros de galerías subterráneas. A ver, es una colina y sí, a ver, sí que es cierto que tiene pasajes. Sí que hay pasajes. Lo que pasa es que ya kilométricos lo desconozco. No, pero el típico pasaje puede ser una mina, una contramina, sí, correcto, una bodega, pozos de agua, etcétera. Exacto. Sí que hay pasajes. Vale, es que normalmente estos, al nivel que está, hay un río debajo, pues tiene que haber algún camino para llegar al nivel freático. Correcto, y hacer un pozo. Así que tú eres de Burgos y para mí en Burgos hay unos mejores ejemplos de castillo con pozo freático que tiene que bajar la colina y para evitar los ataques tiene un doble camino, o sea, el del agua y el de los soldados que defiendan el pozo, ¿no? Correcto. Aquí tenemos efectivamente un perfecto ejemplo de este tema, ¿no? Entonces, en Babelsburg sí que es cierto que hay zonas que, a ver, no
no están abiertas de cara al público. Sí que es cierto que bueno, los que vamos en calidad de investigadores sí que tienes acceso prácticamente libre de horarios y prácticamente acceso ilimitado a cualquier dependencia del castillo, salvo aquellas que no se consideran seguras, ¿vale? Entonces, este tipo de pasajes solo vi, insisto, un tramo muy pequeñito en 2015, la primera visita, pero para que pues eso, para que vieran que lógicamente que este castillo no era de época de Himmler, ¿no? Sino que bueno, que era renacentista y tal, y se ven perfectamente, ¿no? Estos pasajes que van a dar lugar a pozos y tal, pero por desgracia no está todo rehabilitado. No sé si lo harán. Sí que me dijeron que de momento se iban a centrar en el tema de la fachada, pero ya el interior... Realmente eso, salvo que tenga algo como ese de Burgos, ¿no? Llamativo para la gente del común. Sí. Un pozo freático, no. No. Pues... a ver si alguna pregunta que hay. Sí, a ver si alguna pregunta. Sí. Básicamente, ya te hemos tirado bastantes mitos, si te has fijado, Francisco, y esto es ir a hacer una visita de rigor en condiciones y entrevistar a la gente correcta, lógicamente. Sí. Y a los habitantes, importantísimo. Claro. ¿Influyó tanto la figura de Karl Maria Willigit en la opinión de Hitler? No en el emplazamiento, en más cosas. Sí, para Himmler, Karl Maria Willigut era una especie de asesor esotérico, ¿vale? Del tema ocultista y demás, ¿vale? Para ellos sí, para las SS, a ver, Karl Maria Willigut era visto como un personaje más del séquito de Himmler, o sea, no era un tío que se le diese mucha credibilidad por el común de las SS, pero sí por Himmler y los más, digamos, aférrimos seguidores del ocultismo, del esoterismo y todos estos temas que hemos ido comentando, ¿no? De hecho, fijaros que tuvo importancia la figura de Karl Maria Willigut en Himmler, que escogió Wewelsburg precisamente por la opinión que él vertió sobre este tema y la importancia que tenía con sus ancestros, ¿no? De la batalla de Teutoburgo y de que allí iba a ocurrir lo mismo, pero con los ejércitos del este, ¿no? O sea, fijaros la importancia, sí, y le hizo caso en muchísimas cuestiones relativas del esoterismo, ¿vale? Pero entre ellos la elección, insisto, del propio castillo. Sí, de hecho al principio, como leí, no había descripción clara de dónde era y bueno, él lo vio. Exacto. Más cosas. ¿Hubo relación entre el castillo y la sociedad Thule? A ver, lo de siempre. Tenemos mucha relación de Himmler, lo mismo que en su día Rudolf Hess y otros jerarcas del partido con la sociedad Thule. A ver, los tentáculos de Thule, como se suele decir por ahí, son insondables. Es que Thule es previa al nazismo, ¿no? Si no correcto. Sociedad Thule es muy previa al nacionalsocialismo. Sí. ¿De acuerdo? O sea, de hecho, el uso de las vásticas se hace porque Thule es el que la generaliza. Correcto. Pensad que la sociedad Thule, como tal, hay historiadores rigurosos que datan sus orígenes en el siglo XVIII, o sea, pero tremendo. O sea, estamos hablando de décadas y siglos previos a la toma de poder de Hitler en Alemania, en la Alemania nacionalsocialista. Seguramente que Thule algo tuvo que ver en alguna cuestión, pero no creo que en Wewelsburg fuese uno de los sitios más preponderantes, más que todo porque lo que se buscaba era otra finalidad más allá de Thule, ¿vale? Que Thule ya sabéis que persigue otras finalidades. Aquí hemos visto que es una escuela de líderes del mañana y poco más. A ver, si el complejo hubiese llegado a ser ese megacomplejo de casi 2 kilómetros de diámetro, tal vez, aparte de estas funcionalidades más prácticas, como hemos dicho, escuela de líderes del mañana, tal vez, a lo mejor, podría haber tenido más presencia Thule y el tema del ocultismo, esoterismo, pero, insisto, la parte fundamental, quedaros con eso. Wewelsburg iba a ser una escuela de líderes del mañana, no busquéis 3 pies al gato. Hay preguntas que ya se repiten, que ya son explicadas en el programa, gente que fue llegando tarde. Vale. El tema del Grial y otras reliquias sagradas que los nazis buscaban, ¿existe alguna referencia de que se almacenasen allí o que hubiese un proyecto de hacer un museo allí? Vale, correcto. Sí que hay una teoría, a ver, recuerdo que lo estuvimos hablando Kirsten, Marcos y yo, y ojo, no era descabellado, porque pensad que este era un centro bastante bien protegido, insisto, no con una dotación importante, pero sí cerca de una localidad importante como era Paderborn y ya un poco más lejos, Colonia, o sea que era un lugar que podía tener presencia inmediata de SS de hoy para mañana, o sea que era un lugar protegido hasta cierta medida, ¿de acuerdo? Con el control
insisto, muy exhaustivo del acceso a gente a este recinto, inclusive miembros de las propias SS, ¿de acuerdo? Sí que es cierto, si te fijas en esa base, en ese círculo, si te fijas, hay como una especie de 2 peldaños que te meten dentro de ese círculo Sí, sí, interior sí. donde está la llama eterna, ¿vale? Dicen, y esto, insisto, es algo que valoraban tanto Kirsten como Marcus, pero bueno, no le daban, de acuerdo, cogido con pinzas, ¿eh? Dicen que sí, un soporte podía haber sido para el Grial, otro para la danza de Longinos y otro pues para otro objeto de poder, Espera, ¿vale? ¿qué Y bueno, pues, soportes? Espera. ujú. Que hay tres bases, ¿no? Hay tres soportes que son así como triángulos cortados, ¿vale? Que están justo al lado de ese centro, ¿vale? No son las columnas cortadas de la periferia, ¿no? Sí, sí, Sino sí, lo que es sí, sí. lo más inmediato, ¿no? Que es donde iba a estar esa llama. Dicen que uno podía haber sido, insisto, el Santo Grial, el tema de la lanza Longinos y otro objeto de poder, ¿vale? Podrían haberlo metido ahí. Pero insisto que bueno, que esto, siguiendo un poquito las teorías que tenía Hitler y Pero demás, metido ahí yo lo que veo es como una especie de base, ¿no? Nada más. claro, hubiese sido como una especie de centro de poder, pero ya te digo que es que tampoco tiene mucho sentido porque, a ver, ellos mismos lo descartan, ¿eh? Tanto Marcus como Kirsten, porque no tiene mucho sentido teniendo ahí una escuela de líderes del mañana meter ahí unos... No tiene sentido. Hubiesen buscado, yo creo que un sitio mucho más secreto que ese, o sea, no tiene sentido No, tenerlo pero ¿por qué tienen que tener los secretos si ya son los dueños del mundo? Sí, a ver, sí, Bueno, yo no lo lo que creo pasa que que... secreto, esto es la fuerza que me da, no sé. Sí, se supone que si tú tienes un Mientras objeto de estuviese poder... protegido. Sí, lo que pasa es que si lo tienes en un sitio, digamos, más al alcance de ojos, de miradas indiscretas, pues bueno, se puede revelar la posición donde está y aunque lo tengas muy bien protegido, pues bueno, siempre es susceptible de ataque, ¿no? Por eso ellos son partícipes, y a ver, yo comparto también esa teoría, ¿no? De que si lo tienes, pues lo tendrás en un sitio mucho más oculto y más protegido. Sí, pero bueno, ahí está la teoría también. El juego está, aunque sale la cúpula, pero se ve un poco eso que tú dices, Ujú. se ve la campanita. Bueno, nos pregunta también aquí Rafael León que si tuvieron la lanza del destino. Bueno, esto también hay teorías muy interesantes, ¿no? De hecho, hay una, lo digo porque aquí se supone que podía haber aterrizado este objeto de poder, ¿no? A ver, dentro de lo que existe, ¿no? Sobre esta mitología, si es cierta o falsa el tema de la lanza de Longinos, sí que es cierto que Hitler, cuando era un adolescente, visitó, porque hay un museo en Viena, Esto ¿vale? es Que en es un Viena, palacio. estaba en Viena esa Sí, lanza, sí. hay un palacio real y se supone que allí está puesta, bueno, se supone que es una réplica la que está expuesta, ¿vale? Pero bueno, se supone como que él hizo un juramento a sí mismo, se hizo un juramento como que la iba a capturar y tal, y de hecho cuando se produce esa anexión de Austria, una de las primeras cosas que hacen es capturar ese objeto, ¿no? Dentro del museo y tal, pero bueno, ya digo, es una de tantas teorías por ahí que, bueno, no tienen mucho fundamento histórico, la verdad. El juego Return to Castle Wolfenstein Sí, está basado en el Bebelsburg o en otra cosa. Yo cuando sí, anduve el bueno, juego que el primero, sí. bueno, Bueno, vale cualquier el cosa tema... porque eran subterráneos y tal, pero bueno, no sé. Sí, bueno, el castillo a ver, de Wolfstein, este castillo, ¿no? Pues que sirve de escenario para un juego, está claramente inspirado en Bebelsburg. Lo que pasa que en el videojuego, la trama, lo digo porque en su día de chaval jugué a él y bueno, pues todos estos temas te gusta, ¿no? Pues investigar luego, está claramente basado en Bebelsburg. Lo que pasa que allí lo que hacen es, digamos, contener, si os fijáis, hay como una especie de mago, pues no sé si germánico o qué, o una Pero el especie de castillo no se druida. parece, es un castillo más castillo medieval. Sí, exacto. Lo que hace ese druida o ese mago, o ese sujeto de poder germánico, pues bueno, lo que hace es meter como una especie de prisión a una entidad maléfica, ¿vale? Entonces se supone que esa entidad maléfica está en el castillo, ¿no? Entonces, pues bueno, los alemanes la descubren y la utilizan pues para sus fines siniestros, ¿no? Pero sí, está más o menos pasado. Luego sí que es cierto que hay alguna expansión del popular juego Medal of Honor que hay una fase o una parte del videojuego que se desarrolla en Bebelsburg y bueno, a cada cual más disparatada, ¿no? Pero sí, muchos videojuegos que también sale el tema. Pero bueno, este Return to Castle no se parece en nada al castillo, ¿eh? Estoy viendo fotos y nada. Para nada. Bueno, de hecho hay ilustraciones, dibujos súper currados, las cosas como son, pero que no tienen nada que ver con... Sí, se ve la planta triangular, pero bueno, luego te ponen edificios que no existían ni en la época, bueno, todo por darle un poco más de dramatismo y tal, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Qué tipo de ritos está explicado ya que no, salvo bodas, nada?
poco más. y los anillos de los soldados muertos. Ujú. ¿Le robaron a Hitler la cartera en Barcelona? Eso Sí, es cierto. En la visita a Montserrat. En el programa de la Neverbe creo que lo comentamos. Sí, yo he visitado Montserrat varias ocasiones, una de ellas con Jorge Ríos, el director de programa amigo, ¿no? de Blue Artist, que es Informe Enigma. Lo visitamos y sí, efectivamente le roban la cartera en un hotel. O sea, bueno, se supone que iba buscando el tema del Grial, pero bueno, a ver, es todo sabido que se equivocó porque, bueno, se supone que estaba en Montsegur, se equivocó, le dieron a Montserrat y, bueno, ya sabéis que tuvo una especie de Indiana Jones del Tercer Reich, ¿no? Que, bueno, Sí, sí. acabó suicidándose y tal, pues bueno, se supone que por su condición de homosexual y tal, pues bueno, un poquito ahí. Otto Ram se llamaba este hombre. Sí, Ahí que, nosotros bueno, tenemos un programa sobre la Neverbe y explicamos más que ese tema, ¿no? Que sí que se Ujú. habla un poco de eso. Sobre Sí, todo se mete el tema de la investigación arqueológica para vincular los vínculos germánicos sí. españoles y alemanes, Ujú. que es interesante. Lo recomiendo porque preguntan, Está bien. el que preguntó antes lo de Thule, quería decir Ujú. la Neverbe. Y Ujú. hablamos que sí que puede tener vinculación porque Sí, estudiaban cosas que se estudiaban sí. en este La lugar de... Nenerve, la Nenerve sí que me encaja más en Bebelsburg que la propia Thule, vamos, a 3.000 años de distancia, años luz. Sí, sí, mucho más, porque la Nenerve, una de las cosas que buscaba era el tema de la pureza racial, la higiene Ujú. racial y tal, que sí que es cierto que en Bebelsburg, como os he comentado, sí que buscaban o tenían una disciplina que era la genealogía, ¿vale? Ahí sí, 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 entonces porque estaban ellos encaja. seguros, estaban ellos porque en el programa que hice sobre Anne Verbe, que tengo que buscarlo al invitado, que a ver si viene un día, era Ujú. Javier Nicolás, sacó páginas y páginas de las secciones de esta organización y joder, había de todo, investigaban de todo. Bueno, se trae Javier Nicolás, que es amigo mío. Mm. Pedazo de acierto, porque el programa yo recuerdo que lo vi y bueno, es increíble. Javier es una fuente de sabiduría. Sí, sí, tengo que traerlo. Increíble. Pues Dani, ya podemos dar descansado, dijimos 1 hora y pico y estamos ya Sí, ahí. Yo hoy se nos voy a ha ido, acostarme a 1 hora prudente, sí, se nos ha ido un poco de las algo, manos, pero bueno, algo yo creo que raro. merece la pena y porque hemos tumbado muchos mitos. O sea, a ver, que se quede la gente con que lo realmente importante de esto es ir y visitar el sitio, que la gente lo pueda comprobar con sus propios ojos, que visite el escenario. Pero bueno, ya te digo, a veces, pues bueno, algunos investigadores que nos dedicamos a estos temas y demás, pues bueno, pueden tener la ocasión, por lo menos, de tener un primer contacto real de lo que fue la experiencia de alguien con nombres y apellidos. Y en el libro, que insisto, se publicó hace unos años, Soldados, Hazañas y Batallas, un capítulo está dedicado únicamente a Bebelsburg. Y es Mm. yo creo que una pequeña, gran aproximación a este tema para que luego cada uno vaya investigando por su cuenta. Pero yo creo que es la base mínima que debería tener cualquier persona que se quiera meter en profundidad en Bebelsburg, ¿no? Ya luego a mayores, si aparecen por allí, pues bueno, a una cantidad de libros que preparen la tarjeta de crédito, porque vamos, yo aquí estoy mirando aquí en la parte superior de mi biblioteca, me traje una barbaridad, una barbaridad. Es que es material único que solamente está allí. Sí. Pues nada, habrá que ir. A mí, la parte que conozco de Alemania, solo conozco la zona de Baviera y la verdad que Ujú. me gustó mucho. Y Ajá. Bueno, habrá pues que volver. Westfalia además la gente es súper amable, créeme, que la verdad que solo puedo estar agradecido con ellos. De verdad que me dejaron prácticamente el castillo para mí un día solo, Mm. cuando llegué el primer día que estuve alojado, y luego pues los sucesivos había muy poca gente, pero tuve acceso total a las dependencias, tanto del museo como del castillo. Y no sé si se habrá jubilado ya, pero la persona que estaba encargada del comedor, la cocinera, estaba casada con un gallego. O sea Ah. que algo de español chapurreaba. O sea, que tienen, pero ¿tanta gente para que vaya un investigador o también es albergue de viajeros? O Pensad que allí es un albergue, o sea, ha recuperado la funcionalidad que sea, tenía que tiene antes de la albergue de guerra. viajeros normales, no solo de Sí, sí. investigadores. Tú Vale, puedes vale, ir vale. allí, reservar tu habitación en Vale, una vale. sala, pues, con tus literas, puedes ir con tu familia, con lo que tú quieras, pero luego se hacen actividades escolares a lo largo de todo el año. O Mm. sea, incluso cada 2 años se hace un festival folclórico. En las inmediaciones se aloja muchísima gente y te llama la atención porque, bueno, tú estás comiendo en los sótanos donde comían las SS, o sea, la gente de servicio del castillo, y bueno, pues estás allí comiendo pues a ver, no es un comedor de época, pero bueno, está de alguna forma un poquito retocado para los tiempos corrientes. Sí que es cierto que la visita que hice en 2015 fue, por lo que pude hablar posteriormente con tanto Kirsten como el personal de servicio del hotel,
la última visita decente, entre comillas, que pudo hacer alguien ajeno, ¿no?, al complejo, porque a partir de ese año se empezaron a hacer reformas para darle un toque más del siglo XXI, ¿vale? Entonces, para mí personalmente la han cagado completamente y se lo dije en 2018. ¿Por qué? Porque en 2015 todavía había armaduras en la entrada, estaba la chimenea original, había un montón de cosas, objetos, típica Ya lámpara la ponen arte moderno, no me mates. Claro, ya la ponen, pues eso, una recepción ahí muy tal, joder, ¿sabes? Para mí que se lo han cargado, pero bueno. Sí. Se lo han cargado. Sí. Eso, pero bueno, en muchos sitios, eso ya... Sí, pero bueno, luego, a ver, lo que es la arquitectura interior está respetada y veréis que hay un pequeño museo de la típica forja medieval que, bueno, te hace una demostración incluso. Bueno, súper curioso el sitio, de verdad, que merece la pena ir. Sí, ahí forjaba los anillos de plata. Casi, que había un tío irresponsable. Pues, Dan, dicen por aquí que vuelvas cuando quieras. Hay que traer de nuevo a este invitado. Sí, Dani volverá. Podemos volver a hablar un poco de la batalla de Berlín, que si quieres, Bien, te apetece. Perfecto, sí, porque la verdad que, joder, o de Normandía, porque si vuelves para junio, pues hablamos de Normandía, y si vienes antes, de Berlín. Sí, porque creo que hablamos de la defensa de Normandía. Sí, hablamos digamos, las defensas de Normandía. Claro, voy a buscar para que la gente... Sí, las defensas alemanas del día D. Es que son tantos programas que ya no me acuerdo. Sí. Recuerdo que lo podemos hacer pues uno desde la perspectiva inversa, el ataque, de los norteamericanos, aliados, sí. Te digo, eso también me lo pateo hasta las saciedades. Mira, llevo ya, porque se dice pronto, 25 años visitando campos de batalla. Imagínate la vez que habré estado por allí también. Sí. Aquí tenemos la batalla de Berlín, nos quedó muy chulo, que es un programa... digo nos por decir, o sea, te quedó. Bueno, no, los dos, coño, sí, yo aquí solo no hago nada. No, yo las fotos las pongo bien, eso. ¿Qué te parece poco? Eso es justo eso. Claro, pues nada, de la batalla de Berlín queda largo y tendido. Es que es una ciudad que he visitado múltiples veces y ya me la conozco de memoria. Y del ataque a las playas del día D, pues se puede perfectamente, de las acciones aerotransportadas, del puente Pegaso, que bueno, también me lo pateé hasta la saciedad. Podemos hablar de un montón de temas, sin ningún problema. Aquí está, el muro Atlántico Normandía era el programa. Correcto. Muro Atlántico, efectivamente. Sí, un programa que quedó curioso porque además hubo, recuerdo algún aporte de algún oyente que, como cuando comentamos el tema de los búnkers, que eran tipo Tobruk y toda esta historia, sí que estuvo muy curioso. Sí. Pues Dani, muchas gracias. La gente que se anime a leer tus libros es Daniel Ortega, están ahí en todas las librerías. Y en YouTube, el que lo quiera comprar en Amazon, a través de los enlaces, ayuda al canal, pero siempre digo, en las librerías de vuestros barrios también. También se pueden pedir, que incluso pues algunos que ya quedan muy pocos ejemplares o que ya, pues bueno, casi que están descatalogados, lo pueden pedir a través de Amazon porque a través de la editorial de turno, pues igual si queda algún ejemplar se puede mandar. Sí que es cierto que hay algunos títulos que ya prácticamente quedan muy poquitas unidades y bueno, tenemos alguna alegría que nos dan de vez en cuando, que por ejemplo este de Soldados, Hazañas y Batallas, que insisto, recojo tanto este tema de Wewelsburg como otros capítulos históricos de las dos guerras mundiales, hemos tenido la suerte de sacar una segunda edición, entonces todavía quedan ejemplares y bueno, pues si alguien se anima a través de los enlaces, como comentaba muy bien Francisco de Amazon, pues lo puede comprar perfectamente. ¿Que quiere profundizar un poquito de qué va el libro? Pues muy fácil, www.danielortegaescritor.com y ahí puede encontrar toda la información, ¿vale? Pero aquí el enlace lo ha dejado ya Francisco y se puede ver perfectamente pues todos los libros que hay por ahí, ¿vale? Todo esto está en la descripción del programa, si alguien no se acuerda de la dirección, está puesta ahí. Pues exacto. Dani, muchas gracias, todo un placer. Ya hablamos ahora de fechas para la siguiente visita. Perfecto. Y gracias a todos los que están en el programa como siempre, a los que nos escuchan, a los que dejan comentarios positivos, incluso a los que lo dejan negativo también, porque ayudan a dar de comer al bicho de internet. Dani, si quieres despedirte, ya me despido yo después de todo el mundo. Pues sí, muchísimas gracias a toda la audiencia, como siempre, por estar aquí como en casa, que ya sabes que para mí Velum Artis ojalá pudiera colaborar con mayor asiduidad, pero por desgracia pues el tiempo es limitado, tengo obligaciones académicas, el año que viene seguiremos, si Dios quiere. Vas a estar más libre. Ah, no, vas a seguir estudiando. Ah, no, que das el salto, ¿no? Vale. Sí, ya te comenté fuera del micrófono. Sí, este año una cosa, a lo mejor para el que viene empezamos otra, pero bueno, la idea es eso, pues
participar tan pronto como tengamos un poquito de tiempo y bueno, pues con cierta antelación, pues oye, para jugar un poquito con fechas y decir, pues mira, más o menos para esta época andaré libre, venga, pues, justo, pues ya está, ¿no? Esto hay que bueno, pensar que, bueno, menos para mí que es todos los días, para ti va a ser como un día salir descansar. Sí, porque todo esto ya claro, sabes, claro. Francisco, que yo aquí no tiro de guión y prácticamente, a ver, pues tener una idea prefijada, oye, pues podemos hablar de esto, pero es que todo esto básicamente lo que aquí os cuento os lo paso de mi propia experiencia o de alguna obra que he escrito y bueno, pues tirando de memoria. Por eso muchas veces, lo digo porque siempre hay gente en todos los canales, el típico cuentas remaches, que me gusta llamarles así, que dicen, es que ha dicho que el tal tornillo del carro de combate medía 10 milímetros y no, medía 10,5. Vale, pues gracias por el aporte, ¿no? Pero bueno, tened en cuenta que aquí muchas veces los que participamos, tanto yo como cualquiera, hablamos de memoria, son muchos datos, mucha información y hacerlo todo perfecto en 2 horas, pues a veces es imposible, o sea, es imposible. Pero bueno, siempre la gente yo creo que es comprensiva y aunque dices, muy bien, José, Francisco, cualquier colaborador que entre aquí, se llame José, Pepito, como quieras, pues siempre va a haber algún fallito y tal, pero bueno. No me claro. Y yo cada vez que abro la boca. Quien abre la boca se equivoca, efectivamente. Sí. Es así, ¿no? Pero bueno, ahora sí. Y no te preocupes, porque eso se aprieta remaches o cuenta remaches, que abran su canal y ya voy yo a criticarles allí de cada fallo que tengan, porque todo el mundo lo tiene, tú tranquilo. O que vengan aquí a lidiar a la plaza, ¿no? Que es muy fácil criticar. Sí, es muy fácil hablar, sí. Pues lo dicho, muchas gracias, Francisco, por la nueva invitación y a todo el mundo para que se han pasado por el canal y que están echando aquí un par de horas con nosotros hablando entre amigos. Así que muchas gracias y un abrazo para todos. Pues muchas gracias a ti, Dani, y muchas gracias a todos los que estáis en el canal. Espero que os haya gustado este viaje al castillo de Bebelsburg, la sede de la oficialidad del futuro nazi. Los líderes se educarían allí. Entonces ya veo el anuncio en la época, ¿no? Líderes del futuro, educaros en Bebelsburg. Os llegará la invitación a casa, no vais a poder elegir. Pues, y luego, dieta, ¿cómo es? Todo incluido, ¿no? Sí, todo incluido, sin duda ninguna. Pues muchas gracias. Al parecer no había aparcamiento para ovnis, que era algo que preguntaban incluso en el chat. Pues nada más, muchas gracias. Y si os ha gustado, darle a me gusta, dejar un comentario. Y si no os gustó, pues decir por qué, que también ayuda a que aprendamos y mejoremos para llegar a más gente. Eso sí, también os digo que no vamos a decir las cosas para quedar bien con la gente, vamos a decir lo que nos gusta y lo que pensemos, como en todo. Porque somos libres, nadie nos paga los programas por ahora. Así es. Hasta la próxima historia hablada y si os gustó mucho, ya sabéis, invitarnos a un café en los sistemas de micromecenazgo, en patreon.com, en PayPal y también en Bizum, en el teléfono que aparece en pantalla. Gracias y hasta mañana. Hasta pronto. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de